Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 111. Chapter 111. Naruto from 3 years agosto en Primal Fair. Al enterarse de que su mejor amigo era en realidad un extraño, un hermano mayor, Suzume de repente se puso tensa. Pensando en todas sus interacciones pasadas, especialmente en su comportamiento un tanto audaz, su cara se puso ligeramente roja. Al mismo tiempo, Suzume sintió una gran curiosidad por Naruto. Entonces, ¿quién eres exactamente? ¿Por qué usas el cuerpo de Mitsuha? ¿Y dónde está Mitsuha? Suzume estaba realmente preocupada por su mejor amiga. Mitsuha sigue aquí, dentro de este cuerpo. Puede oír todo lo que dices y también puede hablar, pero solo yo puedo oírla. Naruto explicó brevemente la situación de Mitsuha. No tenía intención de ocultarles nada. Al fin y al cabo, ya habían presenciado fenómenos sobrenaturales. Y a estas alturas, ni siquiera tenía los medios para borrarles la memoria. Así que, más vale que deje las cosas como están. El paisaje exterior cambió. Hitomori había desaparecido de la vista hacía tiempo. Poco después llegaron a su destino y bajaron del autobús. En la estación, Naruto usó el dinero de Suzume para comprar billetes. Al ver la multitud moviéndose por la estación, Suzume se sintió un poco abrumada. No fue hasta que Naruto regresó con los billetes y la condujo con confianza al Shinkansen que finalmente sintió una sensación de estabilidad. Hermano mayor, ¿de verdad eres de una gran ciudad? Suzume preguntó. Después de todo, Hitomori no tenía metro ni trenes bala. Ella casi había sucumbido a la ansiedad social hace un momento, pero Naruto manejó todo sin problemas. Naruto asintió. Actualmente vivo en Chiba. En el Japón de este mundo, los 4 grandes clanes se habían establecido en Chiba, concentrando allí una vasta cantidad de recursos educativos. Con la educación como eje central, el comercio y el sector inmobiliario florecieron rápidamente. Como resultado, Chiba se había convertido en la segunda ciudad más grande de Japón, solo superada por Tokio. Al oír esto, Suzume no pudo evitar dejar escapar un pequeño wow. En la mente de Naruto, Mitsuha también dejó escapar un wow similar. Parecía que su curiosidad por la gran ciudad ahora se había transferido al propio Naruto. Después de una serie de traslados, ambos finalmente llegaron al distrito donde vivía Naruto. Al mirar las calles familiares pero extrañas, Naruto sintió una mezcla de emociones. Por cierto, hermano mayor, ¿a quién vas a conocer? Suzume preguntó con curiosidad. Antes, había asumido que su mejor amiga iba a ver a su novio. Pero ahora que sabía que quien estaba a su lado no era Mitsuha, era obvio que no se trataba de una fugitiva por amor. ¿Quién entonces era tan importante como para viajar hasta allí usando el cuerpo de Mitsuha? La mente de Suzume inmediatamente ideó toda una historia de romance trágico. Un joven que había muerto inesperadamente, su alma permanecía en el mundo debido a un deseo incumplido. Poseer el cuerpo de otra persona, hacer todo lo posible solo para ver al que anhelaba una última vez. Cuanto más pensaba en ello, más dolor sentía. Al observar la extraña expresión de Suzume, Naruto quedó desconcertado. Voy a encontrarme conmigo mismo. Naruto respondió con la verdad. Esta respuesta dejó a Suzume y Mitsuha completamente estupefactos. Antes de que pudieran procesarlo, llegaron al apartamento de Naruto. Si había contado bien, hoy era el 7º día desde que transmigró. A lo lejos, un joven se acercaba al apartamento. Llevaba una camisa blanca limpia y su rostro reflejaba una sonrisa débil e ilegible, una presencia tan refrescante como una suave brisa. Al verlo, Suzume se quedó congelada. ¿Podría ser ese el hermano mayor? No, y parecía incluso más joven que ella y Mitsuha. Mitsuha también se sorprendió al observar al niño. Entonces, ¿esta era la persona que habitaba actualmente su cuerpo? No lo parecía en absoluto. Su impresión de Naruto era la de una figura tranquila y tranquilizadora, nada que ver con un chico de su edad. Al mismo tiempo, surgió una pregunta en sus mentes. Si este niño estuviera perfectamente bien y caminando por ahí, entonces, ¿quién era exactamente el hermano mayor dentro del cuerpo de Mitsuha?
Cuando el joven se acercó, notó que los dos estaban cerca del apartamento y se detuvo. Miyamizu Mitsuha. Iwato Suzume. Él gritó sus nombres con sorpresa. ¿No era Chiba? ¿Por qué estaban aquí? Al escuchar su voz, Haruto se rió entre dientes. Entonces, ¿todavía lo recuerdas, eh? Al mismo tiempo, sus ojos se volvieron rojos como la sangre. 3 hojas negras con forma de tomoe girando lentamente. El muchacho joven. Él quedó completamente estupefacto. No importaba cuán sereno o experimentado fuera, esto era algo que estaba más allá de su comprensión. Miyamizu Mitsuha y despertó el Mangekyou Sharingan. Antes de que pudiera reaccionar más, Haruto extendió la mano y presionó un dedo contra su propia frente. O mejor dicho, la frente de su yo pasado de hace 3 años. Quizás porque sus almas eran fundamentalmente la misma, con solo el poder de la conexión espiritual del Mangekyou, Haruto logró conectarse con el alma de su yo pasado. Los recuerdos surgieron en la mente de Haruto. Los recuerdos, una vez corrompidos y fragmentados, comenzaron a recomponerse. Miyamizu Mitsuha, Iwato Suzume. Nao, Kaguya, Shiro y innumerables nombres y recuerdos se superpusieron. Solo ahora Haruto se dio cuenta. Había tantas heroínas a su alrededor. Simplemente las había olvidado. Por supuesto, eso realmente no importaba. Lo que era más importante que la historia misma eran las impresiones que estas personas habían dejado en él. Después de todo, a diferencia de la línea de tiempo original, sus destinos ya se habían desviado del camino previsto. Pero la verdadera pregunta era ¿y por qué Haruto había perdido estos recuerdos? Dentro de los vastos recuerdos de su vida pasada, Haruto finalmente encontró la respuesta. Y al descubrirlo, por primera vez sintió miedo. Tal como lo había sospechado desde el principio y el mundo del que provenía también contenía anomalías sobrenaturales. De hecho, la verdad era que su mundo original ya no existía. Una anomalía divina definitiva. Provocó un colapso, un borrado, una completa inexistencia. Haruto fue el único sobreviviente de ese mundo. Por pura coincidencia, logró escapar de la muerte a través de la transmigración. Y el nombre a esa anomalía era el Destructor Séptuple, SCP-2747. También etiquetado como es abajo, es arriba. El Destructor Séptuple, SCP-2747, alias el Destructor Séptuple, el Señor de lo Inexistente, la Dama de las Espinas Negras. Nivel de anomalía 6. Divinidad Suprema. Esta entidad existe más allá de la metafísica y la estructura narrativa. Tiene la capacidad de destruir cualquier historia que incorpore su información más allá de cierto umbral. Muchas capas narrativas metaficcionales ya han perecido debido a ella. Cuando su registro alcance cierto límite, atraerá su mirada. Entonces, el mundo en el que existe, junto con las capas de mundos que lo recubren, será aniquilado. Esta anomalía es de suprema divinidad. N/T. Ahora todos saben por qué los MC necesitan ser poderosos, es por los SCP como este. Las propiedades del Destructor Séptuple no se pueden documentar, solo explicar mediante descripciones factuales. En el mundo original de Haruto, había un anime llamado Detective Conan. En Detective Conan, el inspector Megure poseía un disco llamado I/O. Dentro de ese disco había una canción de 7 minutos. La canción contaba la historia de 7 jóvenes que reunieron 7 gemas misteriosas y derrotaron al rey demonio. Para conseguirlas, era necesario completar 7 juegos diferentes, uno de los cuales se llamaba La hermana que nunca tuve. Este juego era un juego de rol de terror y fantasía en el que los jugadores controlaban un grupo de 6 personas que exploraban un reino en ruinas. El objetivo era encontrar a una compañera desaparecida llamada Hermana. A lo largo del juego, los PNJ mencionaban repetidamente un objeto conocido como el pergamino espinoso negro carbón. Leerlo otorgaba un poder inmenso. En este punto, ¿te sientes confundido? ¿Qué clase de tontería enrevesada y anidada es esta? Pero ese es precisamente el problema. Cada mundo está intercalado con otro. En el mundo original de Haruto, ese pergamino espinoso de color negro carbón alcanzó un límite en la documentación, atrayendo la mirada del Destructor Séptuple. Como resultado, ese pergamino dejó de existir. El juego La hermana que nunca tuve, que contenía el pergamino, dejó de existir. La canción que narraba el juego dejó de existir. El disco I/O, que contenía la canción, dejó de existir. El anime de Detective Conan, donde el inspector Megure era dueño del disco, dejó de existir. Y entonces el mundo de Haruto dejó de existir. Ese es el poder del Destructor Séptuple. Cuando la documentación llega a su límite, cadenas enteras de multiversos colapsan, se borran y se aniquilan. Ahora, si Haruto documentara lo que sabe aquí, este mundo también sería destruido. Además, este proceso es irreversible. No se puede detener. La única forma de preservar estos registros es únicamente a través del conocimiento de Haruto.
Solo Naruto, quien posee un fragmento del intelecto divino, puede registrar estas cosas sin atraer la mirada del devorador de 7 cuernos de los orígenes. Era evidente que esta anomalía no podía ser contenida. Sin embargo, este viaje fue de una importancia inconmensurable. Naruto ahora sabía la verdad y podía evitar que los registros de este mundo atrajeran la mirada de la anomalía. Por lo menos, hasta que tuviera la fuerza para oponerse, no debía permitir que lo notara. Hace 3 años, Naruto colocó un bloqueo cognitivo en su propia alma. Se hizo incapaz de documentar cualquier historia anidada relacionada con el destructor séptuple. Este bloqueo cognitivo persistiría hasta 3 años después, cuando adquirió el fragmento del intelecto divino. Para su alma, parecían haber transcurrido incontables años, pero en realidad, solo había transcurrido un instante. Naruto apartó los dedos. El niño de hace 3 años miró a las 2 chicas que tenía delante con cierta confusión. ¿Por qué le parecían tan familiares, si bien no las recordaba en absoluto? Pero rápidamente dejó de lado sus pensamientos y entró en su apartamento. Todavía necesitaba trabajar duro para ingresar a la escuela secundaria Sbu. Suzume estaba desconcertada. No tenía ni idea de lo que Naruto acababa de hacer. ¿Y de verdad eres el hermano mayor? Entonces, ¿quién eres tú, hermano mayor? Suzume se sintió mareada, completamente perdida en las capas de confusión. Naruto se rió entre dientes. Soy de 3 años en el futuro, la versión futura de ese chico. Dos Mitsuha y Suzume exclamaron en estado de shock. Pero Naruto solo sonrió y dijo. Hagamos una promesa, tú y Mitsuha. Dentro de 3 años, volverán aquí y me encontrarán. Para entonces, los recordaré. Suzume asintió, con los ojos llenos de expectación. Mitsuha también grabó esas palabras en su corazón. Solo el propio Naruto ya estaba tramando algo. No podía borrarles la memoria ahora mismo. Tenía que engañarlos para que vinieran a buscarlo dentro de 3 años. Y cuando llegara el momento, les lanzaría un paquete de borrado de memoria de rango A. Chapter 112. Chapter 112. Young Neriri, Go Boldly and Conquer Him. Tras recuperar la memoria, Naruto había cumplido su objetivo. Ahora, solo faltaba regresar a la frontera. El vecindario de Naruto todavía estaba bastante lejos del portal en Chiba. Además, el cielo ya se había oscurecido y el sol se ponía en el horizonte. Después de consultar con Taijin, él confirmó que no tenían tanta prisa como para tener que viajar durante la noche. Así que, por ahora, conseguir alojamiento era la máxima prioridad. Mitsuha estaba completamente arruinado. Suzume, aunque provenía de una familia más acomodada, no era lo suficientemente rica como para gastar dinero a lo loco. Y como se había escapado a toda prisa, ya casi había agotado sus fondos para el viaje. A diferencia de los países occidentales, Japón no tenía un sistema de pago móvil altamente desarrollado. Naruto miró su apartamento. Hace 3 años, su yo pasado y parecía haber sido bastante pobre. Aparte de un pequeño apartamento independiente, no tenía mucho dinero disponible. Así que Naruto desvió la mirada hacia el apartamento de al lado. Si recordaba bien, su vecina era una niña rica. Presionó el timbre. Al poco rato, una tímida loli rubia entreabrió la puerta. Al ver al visitante, mostró una expresión de desconcierto. Mirando a la más joven e inocente Eriri, Naruto sonrió con picardía. Disculpe, ¿a quién busca? El joven Eriri preguntó con curiosidad. Eres Eriri, ¿verdad? Naruto se agachó a su nivel, haciendo contacto visual mientras sonreía. El joven Eriri asintió, luciendo un poco intrigado. Ella no entendía por qué esta hermana mayor parecía saber su nombre. Naruto señaló su propio apartamento de al lado. Eriri, ¿conoces al chico que vive en ese apartamento? Ante la mención de Naruto, un brillo apareció en los ojos de Eriri mientras asintió nuevamente. Sí. Se llama Naruto, somos buenos amigos. Al ver su reacción, Naruto chasqueó la lengua. Entonces esta falsa amiga de la infancia ya había desarrollado sentimientos por él incluso en ese entonces. Recordó cómo, tras transmigrar a este mundo, la primera persona familiar que encontró fue Eriri. Como eran vecinos, al segundo día de su primer encuentro, Naruto la visitó en su casa. Con su elocuencia y un nivel de madurez sobrenatural, rápidamente se ganó el favor de la señora Sawamura. Esto le permitió acercarse más al joven Eriri con el tiempo. Pero no esperaba que esta tímida muchacha, que una vez se había mostrado un poco indecisa a su alrededor, ahora hablaría de él con ojos brillantes, llamándolo un buen amigo. Con ese pensamiento, Naruto ideó un plan. Eriri, ¿te gusta ese chico? La voz de Naruto era tan suave como la del diablo tentando a un niño a pecar. Ante sus palabras, el rostro del joven Eriri se puso rojo brillante. Solo somos buenos amigos. ¿Cómo? ¿De qué estás hablando? Claramente, aunque la joven Eriri aún no había evolucionado completamente hasta convertirse en una tsundere hecha y derecha, las señales ya estaban allí.
Y Naruto sabía exactamente cómo reprimir sus tendencias tsundere. Ah, ¿sí? ¿No te gusta? Qué raro, y es muy popular entre las chicas de su clase. De hecho, a los pocos días de empezar las clases, ya estaba inundado de cartas de amor. Su escritorio apenas cabía. Creo que ya está considerando, y antes de que pudiera terminar, el joven Eriri de repente entró en pánico. Era demasiado joven para preguntarse cómo esta hermana mayor sabía sobre la vida escolar del chico. Ella simplemente se sentía extremadamente ansiosa al pensar que le estaban quitando algo importante. No quiero que eso pase. El joven Eriri habló ansiosamente. En ese momento, Naruto le dio una palmadita en la cabeza, indicándole que no se apresurara demasiado. Si no quieres que alguien más se lo lleve, entonces tendrás que atacar primero. El susurro de Naruto estaba influyendo lentamente en el corazón de la joven. ¿Eh? ¿Entonces qué hago? La joven Eriri parecía confundida, luciendo extremadamente linda. Como estudiante de último año, tengo mucha experiencia en el mundo del romance, así que, por supuesto, tengo una estrategia infalible. Naruto reveló una sonrisa astuta. Pero no puedo regalar esta estrategia. ¿Qué te parece? ¿Quieres comprar una copia? El joven Eriri al oír esto corrió de regreso a casa sin pensarlo dos veces. No mucho después, regresó con una pequeña alcancía en sus manos y se la entregó a Naruto. Quiero comprarlo. Su mirada estaba llena de determinación inquebrantable. Suzume quedó completamente estupefacta ante esa visión. ¿Qué clase de situación era esta? ¿Enseñándole a otra chica cómo conquistarse a sí mismo? Y además cobrarle una tarifa por la estrategia. Suzume sintió que la imagen del confiable hermano mayor en su corazón estaba empezando a desmoronarse. Esto fue demasiado ridículo. Mientras tanto, Naruto aceptó descaradamente la alcancía de Eriri sin la menor culpa. Aunque la pequeña alcancía parecía un juguete, Eriri era en realidad bastante rica. Su familia era acomodada y su madre, la señora Sawamura, la consentía. Cuando estaba en la escuela secundaria, Eriri había comprado un equipo completo de dibujo profesional solo con su asignación. El coste a sus suministros era bastante alto. Estaba claro lo rica que era esta pequeña niña rica. Muy bien, joven Eriri, acércate y te enseñaré la estrategia definitiva. El éxito está garantizado. Naruto le hizo una seña para que se acercara. Obedientemente, Eriri se inclinó. Naruto le susurró algunas palabras al oído. Mitsuha, que podía percibir los sentidos del cuerpo, naturalmente escuchó todo lo que decía Naruto. ¿Y el contenido? Hizo que Mitsuha se sonrojara furiosamente mientras condenaba fuertemente a Naruto en su mente. La cara de Eriri también se puso roja brillante. Por suerte, Naruto estaba usando el cuerpo de Mitsuha en ese momento. Como ambas eran chicas, no era tan incómodo. De lo contrario, Eriri ya habría salido corriendo avergonzada. Ella se cubrió la cara y preguntó con incredulidad. ¿En serio? ¿De verdad es esta la estrategia? ¿Pero qué pasa si Naruto termina odiándome? Naruto agitó la mano con desdén. En absoluto. Como el objetivo de la estrategia era él mismo, Naruto podía garantizar su éxito. En ese entonces, Naruto era aún joven, y sus ambiciones de formar un harén apenas comenzaban a florecer. Mientras Eriri tuviera el coraje de intentarlo, sin duda lo lograría. Desafortunadamente, aunque la estrategia era real, Eriri nunca podría llevarla a cabo. De lo contrario, no se habría convertido en la infame heroína perdedora de cabello dorado de la industria. Mientras la joven Eriri aún estaba perdida en su vergüenza y aturdimiento, Naruto tomó la alcancía y escapó. Agitando su mano, Naruto agarró a Suzume y salió corriendo. A Suzume le tomó un tiempo recuperarse y miró a Naruto con una expresión complicada. Hermano mayor, esto, Naruto agitó su mano con indiferencia. Es mi amiga de la infancia. Es buena persona, solo un poco tsundere. Engañarla un poco no importa. Su familia es muy rica, y ella también es una niña rica. Además, le devolveré el dinero más tarde, así que no te preocupes. Incluso después de esta explicación, Suzume todavía se sentía entumecida. Me sentí como si le robara un caramelo a un bebé. Mitsuha también regañó a Naruto en su mente. Este tipo estaba corrompiendo completamente a los niños. Sin embargo, cuando Naruto abrió la alcancía, ambas chicas quedaron totalmente impactadas. Esperaban que contuviera un montón de monedas. Como máximo, podría haber unos cuantos billetes de 100 o 500 yenes. Pero cuando lo abrieron, vieron un fajo ordenado de dinero en efectivo dentro. La denominación más pequeña era 1000 yenes. Incluso había varios billetes de 10.000 yenes. En ese momento, su sentido de la realidad se sacudió. De tanto dinero. Suzume tragó saliva con fuerza. Naruto se encogió de hombros. Te lo dije, Eriri es una niña rica. Aún así, ¿no es esto demasiado? ¿No nos arrestarán? Se preocupó Mitsuha. Naruto recogió el dinero casualmente y los tranquilizó.
Por cierto, tenían muchas ganas de ver la gran ciudad, ¿verdad? Pues esta es la oportunidad perfecta para vivirla. En ese momento, las palabras de Haruto sonaron como los susurros tentadores de un demonio, atrayéndolos por mal camino. Al final, no pudieron resistir la tentación. No es que no lo intentaran. Es solo que la influencia de Haruto era demasiado fuerte. Haruto primero los llevó a una tienda de postres en Chiba. Fue la mejor tienda que encontró en sus 3 años en Chiba. Los precios eran razonables. Haruto no los tomó intencionalmente para derrochar. Aunque tenían suficiente dinero, no quería distorsionar sus valores. 3 años después, pudo atraerlos a su lado. Pero eso era algo para el futuro. Suzume pidió un pastelito y un café con leche. Mitsuha pidió un parfait. Ella siempre había querido probar uno. Ahora, aunque Haruto era el que comía, ella aún podía saborearlo y sentirlo. Fue casi lo mismo que comérselo ella misma. Esto es muy bueno. Suzume tomó un pequeño bocado de su pastel y suspiró encantada. Mitsuha disfrutó de su parfait mientras instaba a Haruto a comer más rápido. Después del postre, Haruto reservó una habitación de hotel. Originalmente había planeado reservar 2. Pero Suzume se negó firmemente, diciendo que sería un desperdicio de dinero. Haruto notó que estaba un poco asustada. Después de todo, salir de casa de repente y llegar a un lugar completamente desconocido. Por supuesto, ella querría tener a alguien familiar cerca. Entonces Haruto no discutió y aceptó. En el camino, se detuvieron en una tienda de conveniencia para comprar 2 comidas bento con descuento y un refresco. A esa hora, a excepción de las tiendas de ramen, casi todo en Japón estaba cerrado. Solo las tiendas de conveniencia abiertas las 24 horas tenían alimentos disponibles. Suzume y Mitsuha no tuvieron ninguna queja sobre el bento. De hecho, estaban bastante satisfechos. Al caer la noche, dentro de la habitación del hotel, Suzume miró a su alrededor con curiosidad. Todo era tan nuevo para ella. Mitsuha estaba igual. ¿Qué es esto? Suzume preguntó con curiosidad. Un proyector. Es similar a un televisor, pero proyecta imágenes en una pantalla. Haruto lo encendió y la pantalla bajó lentamente. ¡Guau! 2X Suzume y Mitsuha se quedaron boquiabiertos. La cama es tan suave. No se parece en nada a los tatamis de casa. Suzume saltó a la cama, se incorporó un poco y se rió. Pero entonces recordó que había un chico en la habitación, y rápidamente se sentó, luciendo un poco avergonzado. Haruto simplemente sonrió y agitó su mano. Honestamente, cuando llegué a la gran ciudad, era igual que tú. Así que te entiendo perfectamente. En el momento en que dijo esas palabras, los ojos de Suzume se abrieron de inmediato. Miyamizu también preguntó emocionado. ¿Eh? Entonces Haruto no siempre estuvo en una gran ciudad desde el principio. Haruto asintió. Al ver la mirada curiosa de Suzume y sentir las emociones de Mitsuha, Haruto comenzó a contar algunas historias triviales de su vida pasada. Por supuesto, omitió los detalles sobre la transmigración. Chapter 113. Chapter 113. Suzume, Idle Toyu. Al escuchar la historia de Haruto, Suzume y Mitsuha quedaron profundamente absortas. Haruto también disfrutó repasando los recuerdos de su vida pasada. En su vida anterior, Haruto no nació en una familia adinerada. Aunque no nació en las montañas, era un típico estudiante de pueblo. Estudió mucho, llegó a una gran ciudad y, por casualidad, encontró oportunidades para desarrollarse. Mientras escuchaban la historia de Haruto, las impresiones que las 2 chicas tenían de él cambiaron una vez más. Antes, sentían admiración y cierta distancia hacia él. La vida en la gran ciudad y su gente les parecían muy lejanas. Pero ahora, esa sensación de distancia desconocida se desvaneció silenciosamente. Resultó que Haruto alguna vez había sido como ellos. La admiración se convirtió poco a poco en comprensión. Sin que ellos lo supieran, su relación se fue haciendo más estrecha. Justo cuando las 2 chicas estaban absortas en la historia, Haruto de repente extendió la mano y le tocó la cabeza a Suzume. Tú y Mitsuha, ya es demasiado tarde. Es hora de dormir. Mañana tenemos que madrugar. Al oír esto, Suzume negó con la cabeza de mala gana. Solo un poquito más. Aún es temprano, ¿no? Mitsuha murmuró suavemente. Haruto tomó el teléfono de Suzume y encendió la pantalla. ¿Aún es temprano? Mira tú mismo qué hora es. Mitsuha miró la pantalla y se sorprendió al descubrir que ya era pasada la medianoche. Normalmente, ya estaría dormida. Cuando era estudiante, Mitsuha nunca se quedaba despierta más allá de las 10 de la noche. Solo durante la víspera de Año Nuevo se quedaba despierta hasta la medianoche. N/T. A veces extraño la sensación de dormir antes de medianoche. Jajaja, qué bien se debió sentir. Pero hoy, al escuchar la historia de Haruto, sin saberlo perdió la noción del tiempo.
Suzume, aunque no podía escuchar las palabras de Mitsuha, podía adivinar aproximadamente de qué estaban hablando. Ella se cubrió la boca y se rió entre dientes. Sin embargo, en ese momento, las cejas de Haruto se fruncieron ligeramente. El teléfono de Suzume tenía múltiples llamadas perdidas y un aluvión de mensajes. Eran de alguien guardado como tía. Suzume no había respondido a ninguno de ellos. Mirando a la chica que todavía estaba riendo, la expresión de Haruto se volvió seria. Suzume, ¿por qué no has respondido a los mensajes de tu familia? Al escuchar esto, Suzume inmediatamente dejó de reír. Bien, ella dudó. Al ver esto, Haruto suspiró. Estoy es como un niño rebelde. Mi tía siempre toma decisiones por mí, y mi existencia es una carga para ella, murmuró Suzume en voz baja. Iwato Tamaki era la hermana menor de la madre de Suzume, su tía. La madre de Suzume falleció en un desastre hacía 10 años. Desde entonces, Tamaki la crió. Durante años, la trató como a su propia hija, dándole todo lo que tenía. A pesar de su corta edad, tenía el comportamiento de una mujer casada y nunca consideró siquiera buscar novio. Suzume tenía sentimientos complicados hacia esta tía. Su amor por Tamaki era incuestionable. Pero al mismo tiempo, sentía que era una carga para ella. Además, Tamaki se preocupaba tanto por Suzume que descuidó por completo su propia vida, dedicándose por completo a criar a Suzume. Esto hizo que Suzume se sintiera aún más culpable. Cuando era una adolescente que atravesaba una fase rebelde, la culpa le dificultaba expresar sus emociones adecuadamente, por lo que actuaba con frustración. Haruto se quedó en silencio por un momento, sin saber cómo consolar a la niña. En ese momento, el teléfono de Suzume se iluminó con una llamada entrante. Fue de la tía Tamaki. Suzume instintivamente se preparó para rechazar la llamada. Pero Haruto extendió la mano y la presionó contra la frente de ella. Contéstalo. Explícale las cosas bien a tu familia. Como mínimo, comunícate. La familia es importante, no hagas algo de lo que luego te arrepientas. Suzume bajó la cabeza. Tras una larga pausa, finalmente tomó el teléfono y presionó el botón de respuesta. En el momento en que se conectó la llamada, una voz de mujer ansiosa surgió del altavoz. Suzume. ¿Te fuiste a Chiba? ¿Te escapaste de casa? ¿Puedes explicar por qué? Suzume forzó una sonrisa amarga. Su teléfono tenía rastreo GPS, por lo que la tía Tamaki había descubierto dónde estaba. Pero ¿y cómo debería explicarlo? ¿Que ella estaba ahí salvando el mundo? ¿Estoy salvando el mundo? ¿Qué tontería es esa? El tono de Tamaki seguía siendo de enfado. Tienes dónde quedarte. Vuelve a casa primero. ¿O debería ir a recogerte ahora mismo? Suzume inmediatamente dijo, no. No voy a volver. Luego se dispuso a colgar la llamada. Haruto fue rápido y le arrebató el teléfono antes de que ella pudiera hacerlo. ¿Fase rebelde? ¿O te engañó algún tipo? El tono de Toba se suavizó levemente, mostrando su genuina preocupación por la seguridad de Suzume. Haruto miró a Suzume, que estaba de mal humor. Claramente, no sabía cómo responderle a su tía, quien no la entendía. Así que Haruto tomó las riendas de la conversación. Tía, soy compañera de clase de Suzume. Nos alojamos en una posada en Chiba, así que no hay necesidad de preocuparse por el alojamiento. Hubo silencio al otro lado, luego un pequeño murmullo dudoso. ¿Una chica? Suzume, ¿no tendrá problemas de orientación? Haruto. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. ¿Esta tía es un poco demasiado abierta de mente? ¿Tía? Preguntó Haruto. Ah, tú debes ser Mitsuha. Suzume siempre habla de ti. Pero que ustedes dos salgan solas es demasiado peligroso. El tono de Tamaki era notablemente más suave cuando hablaba con alguien que no fuera Suzume. Quizás era solo su personalidad. Tanto ella como Suzume eran de carácter fuerte, así que cada vez que hablaban, chocaban sin querer. Pero con Haruto actuando como intermediario, la tensión disminuyó. Tía, no te preocupes. Me aseguraré de que Suzume regrese sana y salva a Itomori. Pero por ahora, no puede regresar. Haruto hizo una pausa antes de continuar. Suzume ha estado guardando muchas cosas en secreto, sobre todo sobre ti y su madre. Este viaje podría ayudarla a aclarar sus pensamientos. Suzume inmediatamente se puso ansiosa y trató de arrebatarle el teléfono. Ella nunca le había contado esto a su tía. Ella no quería ser una carga más para ella. Ella ya era una carga suficiente, no quería que Tamaki se preocupara aún más. Al otro lado de la llamada, hubo un breve silencio antes de que Toba dejara escapar un largo suspiro. Ya veo, siempre sentí que Suzume guardaba algo en su interior. Pero, no sabía cómo hablar con ella. Cuando falleció su madre, yo estaba impotente. Lo único que podía hacer era criar a Suzume. Si ir de viaje puede ayudarla, entonces déjala ir. Si necesitas algo, llámame. Suzume se congeló. Ella no esperaba que su tía dijera algo así.
Naruto se inclinó y le susurró al oído. ¿Ves? Ella nunca te consideró una carga. Simplemente te ama con todo su corazón. Así que ahora, despídete como es debido. Y cuando regreses, habla con ella con sinceridad. Suzume asintió con firmeza, con lágrimas brillando en sus ojos. Naruto le devolvió el teléfono y se dio la vuelta. Mitsuha, observando todo esto, murmuró para sí misma. Yo, nunca me di cuenta de que Suzume se sentía así, debería haberlo notado. Naruto negó con la cabeza. Nota al margen del autor. Para ser honesto, cuando vi la película, no entendí por qué Suzume peleó con su tía. Simplemente me sentí tan mal por Tamaki, crió a Suzume durante 10 años sin quejarse. No es tu culpa. Se lo guarda todo para sí. Si no fuera por una coincidencia, yo tampoco me habría dado cuenta. Un momento después, Suzume se acercó y le devolvió el teléfono a Naruto. A juzgar por su expresión, parecía que había estado llorando. Pero no parecía triste, era más bien una mezcla de gratitud y alivio. Naruto tomó el teléfono, sintiéndose un poco desconcertado. ¿No habían terminado ya de hablar? ¿Por qué lo llamaba otra vez? Hola, tía. Al otro lado de la línea, la voz de Tamaki llegó inmediatamente. Mitsuha, eres una buena niña. De ahora en adelante, te confiaré a Suzume. Aunque sean niñas, no hay problema. Naruto. Suzume. Suzume acababa de enterarse por su tía de que tenía algo más que decirle a Mitsuha, así que le entregó el teléfono. Pero ella nunca esperó que su tía dijera algo así. Tía Tamaki, ¿de qué estás hablando? Suzume gritó y rápidamente colgó el teléfono. Naruto se quedó momentáneamente perdido, atrapado entre la risa y la exasperación. Parecía que había obtenido otra aprobación y confianza inesperada. Tras colgar, Suzume evitó mirar a Naruto. Naruto, en cambio, simplemente le dio unas palmaditas en la cabeza. Está bien, se está haciendo tarde. Descansa un poco. Con eso, se preparó para levantarse y dirigirse al sofá a dormir. Sin embargo, Suzume agarró el borde de su manga. Me da miedo la oscuridad. Puedes quedarte conmigo. Al fin y al cabo, es el cuerpo de Mitsuha. Naruto se sorprendió por un momento y se quedó sin palabras. Mitsuha protestó inmediatamente. No uses mi cuerpo para cosas raras. Al final, los dos durmieron juntos. Por supuesto, fue un sueño puro. N/T, te estoy mirando, de todas formas, no es que hubiera condiciones para nada más. Cuando se apagaron las luces, en la oscuridad de la habitación, Suzume extendió la mano tímidamente y sostuvo la mano que estaba a su lado. Sus dedos se entrelazaron gradualmente. Una sensación de seguridad llenó el corazón de Suzume. Desde aquel desastre de hacía 10 años, no había sentido esa clase de paz. La noche transcurrió sin incidentes. La mañana siguiente. La luz del sol entraba a raudales en la habitación, proyectando un resplandor dorado. Daijin se estiró, dejó escapar un bostezo perezoso y luego saltó a la cama, presionando las almohadillas de sus patas contra las mejillas de Mitsuha. Una sensación familiar de somnolencia matutina se apoderó de Naruto. Había pasado un tiempo desde que se sintió así. Entreabrió los ojos. Protegiéndose la cara de la luz con su mano, Naruto miró a Daijin con leve irritación. ¿No te enojaste conmigo ayer? ¿Por qué me despiertas? Ve a despertar a Suzume. Daijin agitó sus dos colas de color blanco puro. Eres una buena persona. Naruto no pudo evitar reírse con ironía. ¿Recibir una tarjeta de buena persona de un gato? ¿En serio? Se incorporó y miró a la chica que estaba a su lado. La ropa de Suzume estaba un poco desaliñada, pero su postura para dormir no era tan mala. Lo que más resaltaba era su expresión relajada, las comisuras de sus labios sutilmente curvadas en una sonrisa, debió haber tenido un buen sueño. Al ver esto, Naruto instintivamente tomó su teléfono para tomar una foto. Pero su mano no agarraba nada. Solo entonces recordó que ese era el cuerpo de Mitsuha. No hay elección. En lugar de eso, Naruto extendió la mano y tocó la mejilla de Suzume, tratando de despertarla. Era hora de comenzar el viaje de hoy. Chapter 114. Chapter 114. A God. Even gods must be contained. Al salir del hotel, los dos se dirigieron hacia la puerta en la región de Chiba. Con fondos suficientes, no había necesidad de preocuparse por el transporte. Para cuando llegaron a la puerta, aún era temprano. La puerta apenas temblaba, mostrando signos de activación, pero pasaría algún tiempo antes de que se abriera por completo. Estaba claro que esta vez, sellar la puerta sería una tarea fácil. Suzume estaba a punto de usar la llave para cerrar la puerta cuando Naruto la detuvo. Al recordar el concepto del viaje de Suzume, Naruto adquirió cierta comprensión del After Ever y el proceso de sellado. Ever After era un mundo donde el tiempo perdido estaba congelado. Y la clave para sellarlo, la piedra angular, que originalmente era Daijin, era en realidad una manifestación de un alma.
Daijin había sido humano, sacrificándolo todo voluntariamente para sellar el para siempre, eligiendo permanecer en ese mundo para siempre. Dado que la piedra angular estaba hecha de poder espiritual o energía mental, entonces, ¿podría crearse una piedra angular artificial? Haruto abrió la puerta, revelando una vista extraordinaria en su interior. Colocando su mano en la puerta, pudo sentir los leves temblores de la energía del tiempo fluyendo entre los dos mundos. El mundo dentro de la puerta parecía una pequeña piscina aislada, separada del vasto río del tiempo. Los ojos de Haruto se volvieron rojos como la sangre y tres espadas negras giraron rápidamente. El Mangekyou Sharingan era una habilidad que manifestaba poder mental y espiritual. El Susanoo era una poderosa aplicación de fuerza mental y espiritual. En este momento, Haruto estaba consumiendo su energía, intentando forjar una nueva piedra angular. Detrás de él, Suzume y Gaijin miraban con asombro. Especialmente Daijin, que era una piedra angular en sí misma y sabía exactamente lo que significaba. Pero la persona frente a ella, en realidad estaba creando una piedra angular a mano. Esto fue Haruto condensó gradualmente una uña de piedra blanca brillante en su palma. Fue como si hubiera comprimido la inmensa forma de Susanoo en un solo objeto. El clavo de piedra se definió más, ganó peso y se volvió sólido. Al alcanzar cierto umbral, Haruto lo lanzó hacia adelante. El clavo de piedra se incrustó en el más allá, hundiéndose en el suelo. La niebla de color rojo oscuro que previamente había sido turbulenta se asentó instantáneamente y se volvió estable. Al ver esto, Suzume y Gaijin quedaron sorprendidos más allá de lo creíble. Bien, cierra la puerta. Si introducimos una piedra angular en cada ubicación, Ever After debería estabilizarse por completo. Haruto habló como si fuera un asunto casual. Haruto, esto es algo que generaciones de cierrapuertas nunca han podido lograr, Suzume murmuró con asombro. Haruto simplemente sonrió y no dijo nada. Después de todo, su trabajo era contener anomalías. Suzume luego usó la llave para sellar la puerta. Una vez cerrada la puerta, todo quedó en completo silencio. Claramente, la piedra angular de Haruto estaba funcionando. Después de eso, los dos continuaron su viaje hacia la siguiente ubicación. Ya no había tanta urgencia. Con Haruto cerca, cerrar las puertas ya no suponía ningún peligro. Suzume finalmente pudo dejar ir sus preocupaciones. En el camino, Haruto prácticamente jugó el papel de guía turístico, llevando a Suzume y Mitsuha a hacer turismo. El bullicioso paisaje urbano de Tokio, el encanto cultural de Osaka. Con la amenaza enormemente disminuida, su viaje se sintió más como unas vacaciones. La curiosidad de Mitsuha quedó completamente satisfecha. Suzume también sonreía más que nunca. Una por una, las puertas fueron selladas y Haruto clavó una piedra angular en cada una. El Ever After había sido completamente estabilizado. Las piedras angulares, condensadas a partir del poder espiritual de Haruto, deberían ser capaces de suprimir el paraíso durante al menos 1000 años. Al regresar a su propia línea temporal, planeó que la fundación enviara personal para asegurar la ubicación de las puertas. De esa manera, la anomalía de Ever After quedaría completamente contenida. Al mismo tiempo, además del gato blanco, se les había unido otro gato negro. Era otra piedra angular, también llamada Daijin. Ahora bien, eran dos. El ministro de izquierda y el ministro de derecha. La intervención de Haruto los había liberado de su deber eterno, permitiéndoles finalmente abandonar Ever After. El Daijin blanco se posó en el hombro de Suzume, mientras que el negro se sentó en el hombro de Mitsuha, creando una escena extrañamente armoniosa. Ahora que lo pienso, ambos también eran anomalías. Pero Haruto no podía contenerlos todavía. Tendría que traerlos a su regreso 3 años después. Por ahora, era hora de regresar. Su viaje de regreso sería en barco, cruzando el vasto océano. Suzume se apoyó en la barandilla, mirando el océano infinito en la distancia, con el rostro lleno de alegría. Mitsuha también instó a Haruto a acercarse a la barandilla y experimentarlo por sí mismo. Ante la insistencia, Haruto no tuvo más remedio que acercarse y sentir la brisa marina y el romper de las olas. Después de estar emocionada por un rato, Suzume de repente retiró su expresión feliz, luciendo algo melancólica. Haruto, desconcertado, preguntó. ¿Qué ocurre? El final sellado, el gato obtenido y un viaje lleno de aventuras. ¿No fue esto perfecto? Parece como si estuviéramos a punto de separarnos. Suzume miró a Haruto con un toque de reticencia. Cuando el viaje llegó a su fin, los dos regresaron a Itomori. Haruto ya había logrado el propósito de su visita. Aunque Suzume no sabía exactamente cómo Haruto había poseído a Mitsuha, podía adivinar que su despedida se acercaba. Al escuchar sus palabras, Haruto negó con la cabeza. Es solo una despedida temporal, no es que no nos volveremos a ver. Dentro de 3 años, estaré esperando a que me encuentren. Mitsuha y Suzume, al oír esto, se pusieron inusualmente serios.
Entonces, prométemelo con el dedo meñique. Suzume extendió su dedo meñique para hacer una promesa. ¿Cuenta si estoy usando el cuerpo de Mitsuha? Haruto bromeó antes de extender también su mano. Sus dedos se juntaron y los tres hicieron una promesa. Con la promesa sellada, Suzume volvió a estar alegre, mirando el océano como si nunca pudiera tener suficiente de él. No mucho después, el barco llegó a la orilla. Esta vez no fue necesario el autobús. Tamaki Iwato vino personalmente a recogerlos. Tan pronto como Suzume bajó del barco, su tía corrió impaciente y la agarró de la oreja. Estás en plena fase rebelde. ¿Cómo te atreves a escaparte de casa? ¡Ay, ay! Tía Tamaki, ¿no habíamos hablado ya de esto por teléfono? Una llamada telefónica es una cosa. Claramente, aunque la tía Tamaki había aceptado su viaje por teléfono, ahora que Suzume realmente había regresado, no podía escapar de su castigo. Haruto observó cómo se desarrollaba la escena y las comisuras de su boca se levantaron inconscientemente. Pero antes de que pudiera disfrutar el momento, después de regañar a Suzume, Tamaki pronto la arrastró hacia él. Gracias por cuidar de este niño. La tía Tamaki presionó los hombros de Suzume, haciéndolas inclinarse juntas. Haruto ayudó rápidamente a Tamaki a levantarse. Tía, Suzume y yo nos apoyamos mutuamente en el camino. Aunque dijo eso, Tamaki conocía muy bien las capacidades y el temperamento de su sobrina. Ella debió haber recibido muchos cuidados por parte de la joven mujer que tenía delante. Al principio, Tamaki estaba bastante preocupado. Aunque era una persona relativamente abierta, todavía se trataba de su propia familia. Pero ahora, tras conocerlo en persona, se sentía tranquila. No está mal, en realidad. Tía Tamaki. ¿Qué clase de mirada es esa? En realidad no tenemos esa relación. Suzume estaba al borde de las lágrimas. ¿Cómo pudo su tía llegar de repente a conclusiones tan extrañas? Aunque, ella sentía una cierta manera por la persona frente a ella. Pero él no era Mitsuha. Después de eso, Tamaki llevó a Suzume y Mitsuha de regreso a Itomori. Cuando salieron del auto, Haruto miró la casa que tenía frente a él y de repente se encontró en problemas. Había estado sonriendo unos momentos antes, pero ahora no podía sonreír ni una sola vez. Mitsuha también se había escapado de casa. Aunque había usado el teléfono de Suzume para llamar a su familia mientras estaban afuera y como era de esperar, lo que le esperaba a Haruto era un interrogatorio de toda la familia de Mitsuha. Incluso su padre, que habitualmente estaba fuera por trabajo, había regresado apresuradamente y ahora estaba sentado en casa con rostro serio. Un juicio. Al final, Haruto usó el genjutsu de su Sharingan para salir adelante. Si la familia de Mitsuha reaccionaría más tarde, bueno, eso era incierto. Se sentía un poco culpable por Mitsuha, pero hoy es hora de correr. Tras resolverlo todo, Haruto volvió a centrarse en la anomalía que lo afectaba. Al recuperar la memoria, Haruto comprendió la verdadera naturaleza de esta. Era la deidad adorada en Itomori. La deidad Itomori había usado su autoridad sobre el tiempo y la conciencia para guiar el evento del cambio de cuerpo. Su objetivo final era ayudar a la gente de Itomori a evitar el desastre. Y la familia de Mitsuha sirvió como doncellas del santuario de la deidad Itomori. Cada año, realizaban una danza sagrada en la ciudad para ofrecer oraciones y elaboraban kuchikamizake, sake masticado, como ofrenda. Para resolver su estado normal actual, Haruto necesitaba encontrar esta deidad Itomori. Según Mitsuha, después de realizar la danza sagrada cada año, llevaba el kuchikamizake a un santuario en lo profundo de las montañas. Claramente, la deidad Itomori probablemente estaba dentro de ese santuario. Siguiendo la guía de Mitsuha, Haruto entró en las montañas. Entre densos arbustos, encontró el santuario dedicado a la deidad Itomori. Era un altar dentro de una cueva. Delante del altar había una pequeña jarra, y dentro del altar había una pequeña estatua. Haruto recogió casualmente el pequeño frasco. Bájalo. No puedes tocarlo. Mitsuha inmediatamente se enfureció y prohibió estrictamente las acciones de Haruto. Haruto comprendió inmediatamente. Este debe ser el kuchikamizake de Mitsuha. Jeje. ¿Qué quieres decir con jeje? Mitsuha ya estaba demasiado avergonzada para hablar. Kuchikamizake, aunque fue concebido como una ofrenda, fue demasiado vergonzoso. N/T. ¿Por qué? No vi yo Urumame así que no lo sé. Haruto, sin embargo, no la molestó más y en su lugar volvió su mirada hacia la estatua dentro del altar. Extendiendo la mano, abrió el altar. Haruto tocó la estatua. Oye, ¿me oyes? Aunque seas una deidad benévola, necesito que cooperes y aceptes la contención. Mitsuha se quedó estupefacto. ¿Qué clase de manera fue esa de hablarle a un dios? Oye, eso es una deidad. Mitsuha susurró en protesta. Pero Haruto permaneció imperturbable. ¿Una deidad? Incluso las deidades tuvieron que aceptar la contención.
Antes de la fundación SCP, incluso los dioses no eran más que poderosas anomalías que debían protegerse. Sin embargo, las palabras de Haruto no recibieron respuesta. Coopera con el proceso de contención o tendré que capturarte personalmente. Eso no sería muy amistoso. Haruto murmuró, abriendo simultáneamente su panel de sistema. Si la deidad se negaba a cooperar, simplemente elevaría su autoridad sobre el tiempo, obtendría la esencia divina relacionada con el tiempo y la capturaría personalmente. Los fragmentos de la iluminación divina fueron extraídos, transformándose en una corriente de luz invisible que se fusionó con el cuerpo de Haruto. El concepto de su habilidad, el mundo, comenzó a ascender. Una pizca de divinidad suprema manifestada en este momento. Chapter 115. Chapter 115. Containing the Itomori Deity and a Promise with Mitsuha. El tiempo no es un concepto lineal. Los humanos, limitados por su propia naturaleza, simplemente son arrastrados por el río del tiempo, incapaces de detenerse ni de volver atrás. Por lo tanto, asumen que el tiempo es lineal y fluye en línea recta hacia adelante. Pero en ese momento, un humano llamado Haruto vislumbró la verdadera naturaleza del tiempo y se adentró en el flujo del río. Con los fragmentos de la iluminación divina en vigor, el poder de Haruto, el mundo, fue elevado a un concepto metafísico, obteniendo un fragmento de divinidad suprema. Al mismo tiempo, el propio Haruto experimentó una forma de ascensión. Cosas que antes parecían imposibles ahora se pueden lograr sin esfuerzo. Zabarudo. Cuando su poder elevado se activó, el mundo entero se oscureció. El tiempo se congeló, incapaz de fluir. Pero a diferencia de antes y ahora, dentro del mundo, todo lo que Haruto veía tenía una barra de progreso flotando sobre él. Si quisiera, podría ajustarlo a voluntad. Dentro de la cueva había una planta. Cuando Haruto manipuló su barra de progreso, la planta comenzó a marchitarse a una velocidad visible a simple vista. Y cuando la barra de progreso se invirtió, la planta descompuesta recuperó su vitalidad, retrayendo sus ramas hasta transformarse en una sola semilla. Este era el poder del mundo, un fragmento de la divinidad suprema. Haruto volvió su mirada hacia el ídolo dentro del santuario. El ídolo también tenía una barra de progreso, aunque parecía mucho más larga que las de los objetos circundantes. Además, esta barra de progreso en particular parecía oxidada, y era necesario un gran esfuerzo simplemente para moverla ligeramente. Después de intentarlo por un momento, Haruto se rindió y en su lugar extendió la mano para agarrar el ídolo directamente. Desde el interior del ídolo, Haruto sacó un rayo de luz deslumbrante, que finalmente tomó la forma de una mariposa multicolor y onírica. Este era el dios guardián de Itomori, escondido dentro del río del tiempo. Siempre que un desastre amenazaba con azotar la ciudad de Itomori, este se extendía por el río del tiempo y causaba cambios en la línea de tiempo. De esta manera protegía a toda la ciudad. Pensándolo bien, esta deidad podría considerarse verdaderamente un dios benévolo. Anomalía. Dios guardián de Itomori. Anomalía nivel 5. Apocalipsis. Esta anomalía se manifiesta como una existencia no corpórea pero tangible, que responde a oraciones sinceras y cambia la línea de tiempo para salvaguardar la vida dentro de un cierto rango. Esta anomalía posee atributos temporales y contiene una forma fragmentaria de divinidad suprema. Esta vez, en lugar de esperar 9 segundos, fue Haruto quien controló el poder del mundo para finalizar el proceso. El mundo que los rodeaba recuperó su claridad y el tiempo reanudó su flujo. Mitsuha sintió un aturdimiento momentáneo, pero cuando volvió a mirar hacia adelante, encontró una mariposa de indescriptible belleza posada en la punta de su dedo. ¿Esto es, qué? Mitsuha preguntó con asombro. Si pudiera controlar su cuerpo, seguramente se habría acercado para mirar mejor. Esta mariposa era sin duda la cosa más perfecta y más hermosa que había visto en su vida. Este es el dios de la ciudad de Itomori, la misma deidad a la que rezas cada año como doncella del santuario. Haruto explicó. Mitsuha estaba tan sorprendida que perdió momentáneamente la capacidad de hablar. Entonces, ¿este era el dios guardián de Itomori? Aunque había heredado el rol de doncella del santuario, nunca había creído de verdad en los dioses. Al contrario, siempre le había dado vergüenza vestir el atuendo de doncella del santuario, realizar danzas rituales y preparar Kuchikamizake cada año. Y sin embargo, hoy, ella realmente había presenciado la deidad de la ciudad de Itomori. Cuando rezo cada año, ¿realmente me escucha? Mitsuha preguntó. Ha recibido bien tus oraciones. Haruto afirmó con una sonrisa. El dios guardián de Itomori, la mariposa radiante, parecía muy cariñoso mientras se posaba en la punta del dedo de Mitsuha. Reconoció claramente a su doncella del santuario. Aunque Haruto lo había arrancado del río del tiempo, la deidad no se resistió ni mostró ningún disgusto. Realmente escucha mis oraciones. Es maravilloso. El rostro de Mitsuha se iluminó de alegría.
Todos esos años de sentirse avergonzada durante los rituales anuales de repente cobraron significado, haciéndola genuinamente feliz. Dicho esto, aún así no beberé el Kuchikamizake. Haruto bromeó. Ah. Mitsuha, que estaba rebosante de emoción, recibió un golpe tremendo y dejó escapar un grito mortificado. Haruto se rió entre dientes, pero mantuvo su mirada fija en el dios guardián que descansaba en la punta del dedo de Mitsuha. Ya casi era hora de terminar todo. Cuando Haruto utilizó el poder del mundo para extraer al dios guardián del río del tiempo, sintió que podía comunicarse con él y hacerle peticiones. Naturalmente, eso significaba que también podía eliminar la anomalía que lo afectaba. Sin embargo, antes de levantarlo aún quedaba una cosa más por hacer. A través del dios guardián, Haruto volvió a percibir su propio cuerpo 3 años en el futuro. Necesitaba recuperar algo de ese futuro. Pero eso estaba más allá de la capacidad del dios guardián. Aunque podía atravesar el río del tiempo en espíritu y conciencia, no podía recuperar objetos físicos. Sin embargo, Haruto pudo. Le prestó una parte del poder del mundo al dios guardián. Con esto, la deidad pudo cruzar el tiempo y recuperar algo para Haruto. Algo invisible a simple vista. El virus de la luz negra. El propio virus de luz negra de Haruto se fusionó con el cuerpo de Mitsuha. Con el tiempo, el virus se propagaría por toda la ciudad de Itomori. Bajo el control de Haruto, este virus no causaría cambios físicos en los humanos. Su única función era inducir ceguera en los infectados en un momento específico dentro de 3 años. La ceguera duraría 7 días. De esta manera, el brote anómalo causado por el chico tímido SCP-096, en el futuro nunca sucedería. Porque nadie en la ciudad de Itomori podría ver su rostro. N/T. Joder, la cagué. Y un caso de ceguera repentina de tan gran escala sin duda atraería la atención de la Fundación SCP. Cuando los investigadores de la Fundación llegaron a la ciudad de Itomori y se pusieron en contacto con alguno de los habitantes del pueblo, el virus Blacklead los infectaría, llevando consigo una pieza de información incrustada. Un informe sobre las propiedades anómalas del chico tímido SCP-096. Con esto, incluso si Haruto no estuviera en el mundo principal en ese momento, la Fundación SCP aún podría contener a SCP-096 con éxito. Con eso, el propósito del dios guardián de hacer retroceder a Haruto 3 años en el tiempo se había cumplido. Este viaje a través del tiempo estaba a punto de llegar a su fin. Mitsuha, adiós por ahora. Dijo Haruto. Mitsuha se sorprendió antes de darse cuenta rápidamente de que Haruto estaba a punto de irse. Una repentina ola de urgencia se apoderó de ella. Ella siempre había sabido que ese día llegaría, pero su abrupta llegada la dejó desconcertada. Al final, ella gritó desde lo más profundo de su corazón. Seguro que iré a buscarte. Es una promesa. Haruto, ya recordé tu nombre, así que por favor recuerda el mío también. Al escuchar esto, Haruto sonrió. Sí, lo recuerdo, Mitsuha Miyamizu. La promesa fue hecha. Al momento siguiente, Mitsuha se tambaleó. La niña recuperó el control de su cuerpo. Ella miró sus manos confundida, sintiéndose algo perdida. En ese momento, la mariposa en la punta de su dedo también se preparó para volar. En un momento de desesperación, Mitsuha se desató la cinta del pelo. Divino, aquí. Por favor, llévale esto a Haruto. El tiempo parecía perder significado. Cuando Haruto volvió a abrir los ojos, ya había regresado a su propio cuerpo. Haruto se sentó y miró la hora. Apenas había transcurrido el tiempo en su propia línea de tiempo. Todavía era la mañana del día siguiente. Pero para Haruto, esta mañana fue diferente. Se embarcó en un viaje y conoció a 2 chicas maravillosas. Preservando los recuerdos en su corazón, Haruto se levantó para ocuparse de los asuntos pendientes. En ese momento de la nada, una mariposa radiante apareció revoloteando y aterrizó en la punta del dedo de Haruto. La pequeña mariposa luchaba por volar, cargada con una cinta de pelo de color rojo anaranjado enrollada alrededor de su cuerpo. Haruto hizo una pausa por un momento antes de extender la mano para tomar la cinta. Su color vivo era sin lugar a dudas el tono característico de Mitsuha. Has trabajado duro. Haruto le dijo al dios guardián. Debe haber utilizado los últimos restos del poder del mundo para entregar esta cinta. Verdaderamente, había ido más allá. Atando la cinta de color rojo anaranjado alrededor de su muñeca, Haruto acarició suavemente las alas de mariposa del dios guardián, prestándole otro fragmento del poder del mundo como pago. Luego partió hacia el lugar de contención. Aún quedaba un montón de problemas por resolver. Anomalía contenida con éxito. Dios guardián de Itomori. Nivel de contención 5. Apocalipsis. Estado de contención. Perfecto. Recompensa. Un sorteo de lotería de nivel 5. Al final, el dios guardián de Itomori fue puesto bajo la contención de la Fundación SCP.
Haruto talló personalmente una estatua de mariposa de jade para él y ocasionalmente le ofrecía fragmentos del poder del mundo. La protección de la ciudad de Itomori ahora es mi responsabilidad. No tienes por qué preocuparte. Haruto le aseguró al dios guardián, aunque no estaba seguro de si éste lo comprendería. A pesar de todo, la deidad cooperó obedientemente con el proceso de contención, sin oponer resistencia. Después, Haruto reunió a todo el personal de la Fundación SCP responsable de las operaciones y la programación de la red. Bajo su mando, desarrollaron un programa avanzado de supervirus. Una tecnología 30 años adelantada a su tiempo. Se le denominó el programa Puro Santo Grial. El propósito de este programa es acechar en el mundo de Internet y monitorear todo tipo de registros. Cuando el contenido grabado alcanza un cierto límite, el programa Pure Holy Grail procederá a la eliminación y modificación masiva de ese registro. Además, las modificaciones no se pueden consultar ni restaurar. El propósito fundamental del programa Pure Holy Grail solo lo conoce Haruto. Es para restringir los registros y evitar que lleguen al límite que atraería la mirada del destructor séptuple. Este propósito no debe ser conocido por nadie. Cada miembro involucrado en el desarrollo del programa Pure Holy Grail solo fue responsable de una pequeña parte de su funcionalidad. Además, la comunicación entre desarrolladores estuvo estrictamente prohibida durante el proceso. Una vez completado el programa Pure Holy Grail, todo el personal involucrado en su desarrollo fue sometido a un procedimiento de borrado de memoria de nivel A. Después de que el programa Pure Holy Grail se implementó en la red, se propagó rápidamente, infiltrándose en todo Internet. Solo entonces Haruto finalmente respiró aliviado. Y por último, con respecto a Itomori Town, Naruto verificó los registros de contención relacionados con la ciudad de Kisamori y el proyecto Shigui, SCP-096. Como era de esperar, con los cambios en la línea de tiempo, los registros de eventos también se alteraron. Chapter 116. Chapter 116. Return to Yakao, Russian Roulette. Originalmente, el registro de contención de Itomori Town y el Shigui, SCP-096, era el siguiente. Una anomalía estalló en la ciudad de Itomori, lo que provocó una reducción significativa de la población y cambios geográficos notables. La Fundación SCP intervino y selló la ciudad de Itomori. El personal de clase D fue enviado a investigar, pero encontraron una anomalía y fueron completamente aniquilados. O5-1 intervino en la investigación y encontró un solo sobreviviente, así como la entidad de contención, Shigui, SCP-096. O5-1 contuvo exitosamente la entidad. La Fundación SCP completó la contención, levantó el bloqueo y la ciudad de Itomori comenzó la reconstrucción posterior al desastre. Después del cambio de cronología, el registro se modificó a. Una anomalía estalló en la ciudad de Itomori, provocando que todos los residentes, incluidos los miembros de la base militar japonesa estacionados allí, cayeran colectivamente en un estado de ceguera. La Fundación SCP intervino y selló la ciudad de Itomori. Se envió personal de clase D para investigar. El personal de clase D afirmó que se guiaron por la propiedad anómala de O5-1, que describe las características de cierta anomalía y el método de contención. Se enviaron investigadores de clase C para verificar las afirmaciones. La investigación confirmó que la anomalía de la ciudad de Itomori de hecho estuvo influenciada por la propiedad anómala de O5-1. La Fundación envió personal armado para contener al chico tímido, SCP-096. La Fundación SCP completó con éxito la contención y levantó el bloqueo. Tras 7 días, los residentes de Itomori se recuperaron de la ceguera. La Fundación realizó entonces una gestión de la opinión pública, lo que marcó el fin del proceso de contención. Haruto también revisó brevemente la información sobre Mitsuha Miyamizu y Suzume Iwato. Ninguno de los dos se vio afectado por este brote anómalo. Permanecieron diligentes en sus estudios, logrando excelentes calificaciones. Hace 3 años, todavía eran estudiantes de secundaria. Y este año, coincidentemente, era la época de exámenes de ingreso a la universidad, ¿quién sabe cómo serían sus resultados? Sin embargo, parecía que ambos habían solicitado ingreso a universidades de Chiba. Después de terminar los asuntos relacionados con la Fundación SCP, Haruto de repente recordó no debería estar asistiendo a clases. Desde que se transfirió a la academia privada Yakao, Haruto apenas había asistido a clases serias. Y esta mañana, se los había saltado todos otra vez. Originalmente, Haruto también había planeado saltarse por completo las clases de la tarde. Sin embargo, su acuerdo con Kirari Momobangi estaba llegando a su fin. Haruto ya contaba con 8.000 millones en fondos de apuestas. Con solo participar en unas pocas partidas públicas, podría alcanzar el límite de 10.000 millones. Para asegurar el control de los 4 grandes conglomerados financieros cuanto antes, Haruto decidió ir a la academia privada Yakao.
Cuando llegó al aula, ningún profesor se acercó a preguntarle por qué había faltado a las clases de la mañana. En la academia privada Yakao, los profesores no eran más que herramientas para dar clases, no tenían absolutamente ninguna autoridad sobre los estudiantes. N/T. ¿Dónde puedo comprarlos? Maestro. Como siempre, Yumeko saludó enérgicamente a Haruto. Ese título un tanto sugerente se había convertido desde hacía tiempo en algo habitual, y los compañeros de clase de los alrededores ya no lo encontraban extraño. A sus ojos, Haruto ya había sido elevado a un estatus divino. Haruto sonrió y reconoció el saludo de Yumeko. Entonces, su mirada se posó en Saotome Meri. Hoy Saotome lucía un poco diferente. Durante los últimos 2 días, después de haber caído en deudas y haber sido reducida a la condición de mascota de casa, había estado caminando con una expresión sombría y resentida. Y eso era comprensible, ya que después de convertirse en una mascota de la casa, sus compañeros de clase la habían estado acosando sin piedad. Pero hoy, Saotome tenía una sonrisa triunfante en su rostro. La etiqueta alrededor de su cuello había desaparecido. En la academia privada Yakao, las mascotas domésticas debían llevar sus placas en todo momento. No hacerlo resultaría en multas adicionales además de su deuda existente. Ahora que la etiqueta de Meri había desaparecido, solo podía haber una explicación. Felicidades. Haruto comentó casualmente. María levantó la barbilla con orgullo, como si esperara que alguien le pidiera detalles. Haruto suspiró y luego preguntó de todos modos. María inmediatamente comenzó a relatar con emoción lo que había sucedido esa mañana. Yumeko la había llevado a un evento organizado por el consejo estudiantil, un juego de azar exclusivamente para mascotas, donde las deudas se usaban como apuestas. Algunos lograron liberarse de las deudas, mientras otros se hundieron más profundamente en la desesperación. Meri y Yumeko se habían enfrentado a 2 jugadores veteranos que habían estado poniendo trampas en estos eventos durante mucho tiempo. Con un poco de astucia, lograron dar vuelta a la situación y ganaron. Las deudas de Meri se liquidaron al instante, e incluso obtuvo ganancias. Y así fue. María se jactó orgullosamente. Su estrategia había sido explotar las lagunas en las reglas de eventos del consejo estudiantil. Fue una hazaña impresionante que demostró su inteligencia. Después de 2 días de sentirse aplastada por la derrota, esta victoria le había devuelto completamente la confianza. Nada mal. Haruto ofreció una evaluación justa. Encontrar lagunas legales en los eventos de juego del consejo estudiantil no fue una tarea fácil. María hizo pucheros, insatisfecha. Solo no está mal. Deberías admirarme más. Al menos, llámame Lady Saotome. Al ver que Meri se estaba poniendo arrogante, Haruto sonrió. ¿Qué tal una apuesta? Todavía necesitaban 2.000 millones más para alcanzar la cantidad requerida. María. Interrogación de cierre, exclamación de cierre, interrogación de cierre. Su actitud engreída desapareció al instante. ¿Quién querría apostar contra un monstruo como tú? No, gracias. Me voy a disfrutar de mi libertad. Con esto, María salió rápidamente. Al verla irse, Haruto se rió entre dientes, pero no se lo tomó en serio. Maestro, ¿aún le falta dinero? Me queda algo, respondió Yumeko obedientemente. Ella había oído los rumores, que Haruto y el presidente del consejo estudiantil estaban apostando bajo una restricción de 1 millón a 10.000 millones. Había mucho en juego, pero a Yumeko no le importaba. Si podía ayudar a Haruto, el dinero era un asunto trivial. Además, quería jugar unas cuantas rondas más con él. Incluso aunque sus posibilidades de ganar eran escasas, aún así fue divertido. Haruto negó con la cabeza y alborotó suavemente el cabello de Yumeko. No hace falta. Si no me equivoco, alguien está a punto de traerme dinero. Sintió que un grupo de personas se acercaba rápidamente. Está claro que estaban allí por él. Como alguien le estaba entregando dinero, no había necesidad de tomar el de Yumeko. En ese momento, la puerta del aula se abrió. Entró un grupo de muchachas vestidas extravagantemente. Al frente de ellos estaba el que vestía de manera más extravagante. Ella examinó la habitación y rápidamente miró a Haruto a los ojos antes de caminar hacia él. Esta chica tenía cabello hasta los hombros, un gran lazo en la cabeza, un parche sobre el ojo izquierdo y múltiples piercings en la cara y la lengua. Parecía una chuni hardcore. Ella golpeó su escritorio con la mano y lo miró a los ojos. Debes ser Haruto. Arriesguémonos, con nuestras vidas en juego. Sus palabras fueron tan escandalosas que toda la clase quedó atónita. Mientras corrían los murmullos, Haruto levantó la vista y fijó la mirada en la chica. Solo tenía un ojo visible. El izquierdo estaba cubierto por un parche. Aquello no parecía un simple disfraz. Era una auténtica medida médica. Antes de hablar de apuestas, al menos preséntate. Ten buenos modales. Soy alérgico a la brutalidad. Haruto dijo con calma.
La mujer, a pesar de ser reprendida, reveló una sonrisa enfermiza. Jaja. Qué bien. Lo sabía. Eres completamente diferente a los demás. No te importa nada la vida. Me llamo Ikishima Midari. Soy miembro del consejo estudiantil y presidente del comité de embellecimiento, pero nada de eso importa. Apostemos. En verdad, Haruto conocía a esa persona. Y él no tenía ningún deseo de tratar con ella. A diferencia de Itsuki, esta persona ya no tenía cabida en los ojos de Haruto. Y aunque pudiera corregirla, no eran ni amigos ni familia, así que ¿por qué se molestaría en desperdiciar su energía? Ikishima Midari es un miembro del consejo estudiantil, un completo degenerado, incapaz de disfrutar del juego normal y obsesionado con apostar su vida. Su emoción provenía del dolor, la pérdida e incluso la perspectiva de morir en una apuesta. Ella estaba completamente más allá de toda salvación. ¿Y qué te parece? Apostemos. Midari lo instó con la expresión distorsionada por la emoción. No me importa el juego en sí, pero arriesgar tu vida no tiene ningún sentido para mí. No quiero tu vida. Haruto respondió con indiferencia. Mantengamos la apuesta normal, 200 millones en fondos. Puedes elegir el juego, y me da igual si es de vida o muerte. Eres miembro del consejo estudiantil, así que deberías saber de mi apuesta con el presidente del consejo. Piensa que esto es un favor. El único ojo restante de Midari brilló con una luz peligrosa. Perfecto. Eres increíble, Haruto. Eres justo el tipo de persona que estaba buscando. Midari había estado buscando durante mucho tiempo a alguien como Haruto, alguien que pudiera dejar de lado la vida como una apuesta. El presidente del consejo estudiantil era así. Originalmente, Midari no tenía ningún interés en los juegos de azar. Era muy inteligente, la mayoría de la gente no podía vencerla. Y lo más importante, no importaba cuánto dinero ganara o perdiera, no sentía nada. Para ella, era solo una serie de números y no tenía ninguna emoción. Esa sensación persistió hasta su apuesta contra el presidente. El precio de esa apuesta fue su ojo derecho. Ella personalmente se había sacado el ojo derecho como pago por la apuesta. Esa apuesta distorsionó por completo su personalidad. Para ella, el dinero no significaba nada, solo el daño físico, o incluso la muerte, podían brindarle la emoción del juego. Sin embargo, casi nadie estaba dispuesto a arriesgar su cuerpo o su vida. Incluso en la Academia Yakao, había muy pocas personas lo suficientemente locas como para llegar tan lejos. La única persona que encontró dispuesta a jugar con ella fue el presidente. Pero después de su primer partido, el presidente nunca volvió a jugar con ella. Hasta ahora había encontrado una segunda persona. Haruto. Un golpe sordo. Midari arrojó algo sobre el escritorio de Haruto. En el momento en que todos lo vieron, sintieron un escalofrío recorrer sus espaldas. Era un revólver plateado, que brillaba con un brillo metálico. Usaremos esto. Haruto. No puedo esperar más. Diseñar otras reglas sería demasiado tedioso. Vamos, ruleta rusa, la apuesta más simple. Sí. Esa mirada indiferente. Haruto, eres realmente increíble. Midari estaba frenético. Mientras tanto, Haruto estaba contemplando si debía o no concederle a esta lunática su deseo y realmente matarla. Chapter 117. Chapter 117. Maintaining Elegance Under Pressure. Oye, ¿es broma? Debe ser una pistola de juguete. Esto ya no es juego. Es un asesinato. ¿Qué demonios está haciendo esa lunática? Es imposible que Haruto acepte algo tan descabellado. ¿El consejo estudiantil, están todos tan locos? Con la riqueza de Haruto, no hay razón para que él se divierta con su locura. En el aula se escuchaba un frenético debate. Estallido. Se escuchó un disparo ensordecedor. Midari levantó el revólver plateado y disparó. El cañón todavía humeaba. Había aparecido un agujero en el techo del aula. El revólver tenía un gran calibre y atravesó el techo de hormigón. Todos miraron a Midari con horror. Este lunático había traído un arma real. Vamos, Haruto. Antes que dejar que el presidente te destroce, prefiero ser yo quien te disfrute primero. Midari estaba entusiasmado. Haruto la ignoró y se volvió hacia Yumeko. Yumeko, si fueras tú, ¿cómo manejarías esto? Ante su pregunta, Yumeko le tocó la mejilla con un dedo, inclinando la cabeza tiernamente mientras pensaba. Después de un momento, pareció entenderlo y sonrió. Si fuera yo, probablemente estaría de acuerdo. Pero dudo que lo disfrutara mucho. Haruto se rió entre dientes y le alborotó el cabello. ¿Cómo se esperaba de ella? Claramente, Yumeko había visto la verdadera naturaleza de Midari. Esta mujer no estaba jugando, estaba buscando activamente la muerte, tratando el dolor de perder como una recompensa. Para Yumeko, este tipo de apuesta era aburrida. Porque Yumeko buscaba juegos en los que ambas partes asumieran un riesgo real. Oye, tú. ¿Qué tonterías estás diciendo?
Midari frunció el ceño a Yumeko, preocupada de que pudiera arruinar su apuesta con Naruto. Empecemos. Naruto de repente habló. Toda la clase cayó en un silencio atónito. Naruto había estado de acuerdo. Algunos estudiantes que querían agradar a Naruto se apresuraron a avanzar, con la esperanza de disuadirlo. Pero los lacayos de Midari inmediatamente los bloquearon, empujándolos a un rincón. Fantástico. Absolutamente fantástico. Lo sabía. Naruto, eres justo lo que estaba buscando. Comencemos. No puedo esperar ni un segundo más. Midari agarró el revólver y abrió el cilindro. 5 balas y un casquillo vacío cayeron sobre el escritorio, produciendo un nítido sonido metálico. Ella cogió una bala y se preparó para cargarla. Pero de repente Naruto la agarró de la muñeca. Midari lo miró confundida, e incluso con un dejo de súplica, como si temiera que se echara atrás. Agreguemos una regla más. Naruto sonrió. Al darse cuenta de que no estaba dando marcha atrás, sino que simplemente estaba añadiendo una condición, Midari se relajó y asintió. En la ruleta rusa, quien recibe el disparo pierde, naturalmente. Pero añadamos una regla más. Después de que ambos jugadores hayan disparado al menos una vez, cualquiera de ellos puede pedir que paren. El ganador se determina por quien tenga más recámaras vacías. Por supuesto, si un jugador se detiene, el otro puede continuar, acumulando disparos vacíos. Si están de acuerdo, empezamos. Si no, se van. El tono de Naruto no dejaba lugar a la negociación. Midari frunció el ceño, pero lo dejó pasar rápidamente. No la detendría de apretar el gatillo, así que no le importó. Bien. Comencemos. Midari sonrió y su boca se estiró en una sonrisa maníaca. Se cargó una sola bala en el cilindro. Ella hizo girar la cámara con fuerza. El juego de la ruleta mortal había comenzado oficialmente. Los estudiantes de la clase 1 observaron, pensando que estos dos eran unos completos lunáticos. ¿Ruleta rusa? Solo la habían visto en las películas. Incluso en la Academia Yakao, conocida por sus juegos de azar, nadie había jugado nunca con su vida de verdad. Y sin embargo, estos dos estaban haciendo precisamente eso. El revólver plateado descansaba sobre el escritorio, y ambos estaban parados uno frente al otro. Todos los demás se habían alejado mucho, aterrorizados de quedar atrapados en el fuego cruzado. A excepción de Yumeko, que permaneció al lado de Naruto. ¿No vas a hacerte a un lado? Naruto le revolvió el pelo negro, sonriendo casualmente, completamente imperturbable ante la apuesta de vida o muerte. Yumeko también sonrió brillantemente. Maestro, no creo que haya ningún riesgo para usted, así que no hay necesidad de alejarse. Al ver su comportamiento despreocupado, Midari frunció el ceño. Oye. Empecemos ya. Ella le habló a Naruto con insatisfacción. Sin embargo, en el momento en que la mirada de Naruto la recorrió, Midari inmediatamente se quedó en silencio. Cuando esa mirada se posó en ella, sintió como si se hubiera hundido en un abismo helado. Un miedo aún mayor que la muerte la invadió al instante. Sus piernas se debilitaron y casi se desplomó al suelo. Esa mirada fue incluso más enloquecedor que una apuesta de vida o muerte. Sin embargo, el sentimiento desapareció en un instante. El aula permaneció en silencio un buen rato antes de que Midari recobrara el sentido. Pero cuando volvió a mirar a Naruto, su mirada había cambiado. Aún así, la apuesta tenía que continuar. Las señoras primero. Naruto sonrió y le hizo un gesto a Midari para que pasara primero. Su impresión de la mujer que tenía delante era realmente pobre. Entonces, vamos a probar su suerte. Naruto no se molestó en verla girar la cámara, ni usó ninguna habilidad para hacer trampa. Si su suerte era mala y la bala estaba en la primera recámara, realmente moriría. Midari no protestó. Simplemente tomó el revólver plateado de la mesa y se apuntó a la sien. Mientras el frío hocico presionaba su cabeza, el miedo a la muerte estimulaba sus nervios. Su cara empezó a ponerse roja, como si estuviera realizando alguna actividad indecente. Ella jadeó pesadamente, su respiración era rápida y profunda. Hacer clic. Se apretó el gatillo. Por desgracia, no tuvo tanta suerte. Con una probabilidad entre 6, sobrevivió. Con un ruido sordo, se desplomó en el suelo, con una expresión de puro éxtasis, como si acabara de, alcanzar un punto álgido. N/T. Belloc encontró algunas alternativas. Ella estaba completamente loca. Ese pensamiento apareció en la mente de todos. Antes de apretar el gatillo, se habían estado preguntando si esta loca estaba simplemente fanfarroneando. Al fin y al cabo, ¿quién apostaría su vida en algo así? Tu turno, Naruto. Midari le entregó el revólver plateado a Naruto. Su expresión se volvió aún más maníaca. Naruto tomó el revólver con una sensación de impotencia. Oye, Naruto. Ya basta. Jugar con tu vida es absurdo. Alguien gritó.
Naruto miró en su dirección y simplemente sonrió. Sacudió ligeramente el revólver. Con sus sentidos inhumanos, inmediatamente señaló la posición de la bala. Las balas tenían peso. Al agitarse, la fuerza que actuaba sobre cada cámara era diferente. Esta apuesta fue una victoria asegurada para Naruto, incluso sin usar sus habilidades especiales. ¡Qué conveniente! Naruto murmuró. La bala estaba en la sexta recámara, el último disparo. Eso significaba que ni siquiera necesitaba usar su habilidad para ajustar su posición. Levantando el revólver hacia su cabeza, Naruto miró a Midari. Sí. Así de fácil. Naruto, disfrutemos de la emoción de la vida y la muerte. Antes de que pudiera terminar su enloquecida declaración, hacer clic. El sonido nítido resonó por todo el aula. La multitud abrió los ojos con incredulidad. Simplemente apretó el gatillo. Los movimientos de Naruto habían sido fluidos como el agua, sin dudarlo un instante. En el instante en que el arma estuvo en su cabeza, el gatillo fue apretado. Llamarlo loco ni siquiera empezaría a describirlo. Ni siquiera alguien que busca la muerte sería tan decidido. Pero para Naruto, como ya sabía el resultado, no había razón para dudar. Además, incluso si la bala se hubiera disparado, probablemente no habría podido perforar su piel. Midari estalló en carcajadas. Increíble. Absolutamente increíble. Naruto, eres un verdadero regalo del cielo. Ella extendió la mano, queriendo tomar el revólver para la siguiente ronda. Sin embargo, Naruto no bajó la mano. Hacer clic. Otro apretón de gatillo. El aula quedó en completo silencio. Todos miraron a Naruto con los ojos muy abiertos. Apretó el gatillo 2 veces seguidas. Midari estaba igualmente sorprendida, con los ojos llenos de incredulidad. Pero esto estaba lejos de terminar. Midari, ¿cuál es la clave de una gran comedia? Hacer clic. Naruto preguntó como si simplemente estuviera conversando, apretando el gatillo una vez más. Momento. Eso ocurrió 3 veces. Midari, ¿qué es el coraje? Hacer clic. Otro apretón de gatillo. Se trata de mantener la gracia bajo presión. Chapter 118. Chapter 118. Tenbillon Achiever, Subduin Kirari Momogami. Midari, ¿qué es el coraje? Cuando el gatillo hizo clic, un sonido nítido resonó por todo el aula. Se trata de mantener la gracia bajo presión. Tal como dijo Naruto, sus acciones eran tan fluidas como tocar un violín. En comparación, la actuación anterior de Midari fue completamente vergonzosa. En total, 4 pulsaciones del gatillo. Al añadir el primer disparo de Midari, la recámara del revólver estaba casi completamente cargada. Solo quedaba una recámara sin disparar, la sexta. Y ahora estaba claro como el día que la bala estaba en la sexta recámara. Todos miraron a Naruto sin hacer ningún sonido por un largo rato. Un silencio de muerte llenó la habitación. De pie frente a Naruto, los ojos de Midari estaban muy abiertos y su cuerpo temblaba ligeramente. Había considerado la posibilidad de morir en esta apuesta. Pero nunca imaginó que la muerte llegaría tan rápida, tan inevitablemente y de forma tan deliberada. Su mano se estiró, con los dedos temblorosos, mientras tomaba el revólver para terminar la apuesta. Aunque era obvio que el siguiente apretón del gatillo dispararía la bala sin lugar a dudas. Al ver sus dedos temblorosos, Naruto soltó una burla. Él le dio un manotazo en la mano y apuntó el revólver a su frente. ¿Ahora, estás listo para morir? El barril negro apareció frente a ella. El cuerpo de Midari tembló levemente y su rostro se retorció en una expresión de pura locura. Nunca pensé que alguien como tú realmente existiría. He estado buscando al hombre perfecto. Un hombre como el presidente. Domíname. Quiero que me mate un hombre como tú. Aprieta el gatillo. Hazlo. Su voz pasó de ser un susurro apagado a un grito intenso. Al final, sonaba completamente trastornada. Aburrido. Soso. Asqueroso. Al ver esta escena, Yumeko habló con claro desdén. Mientras tanto, todos los ojos estaban puestos en Naruto. En ese momento, nadie dudó de si realmente apretaría el gatillo. Tras esa actuación elegante pero escalofriante, todos llegaron a una conclusión. El muchacho que sostenía el revólver plateado en ese momento estaba en un nivel completamente diferente al de ellos. Para ellos, esta apuesta era inimaginable. Pero para Naruto, no era más que un juego de niños. Incluso tuvo el tiempo de hacerlo con gracia, convirtiendo la apuesta en un gran espectáculo. Estallido. El sonido de una bala disparada era completamente diferente del chasquido nítido del gatillo. El disparo fue tan fuerte que todos sintieron un zumbido en los oídos. Quizás no fue que el sonido fuera demasiado fuerte, sino que el acto en sí fue ensordecedor en los corazones de todos. Instintivamente, todos giraron la cabeza hacia otro lado, no queriendo presenciar una escena tan cruel.
Ver a un compañero de clase recibir un disparo en la cabeza justo delante de ellos seguramente se convertiría en una pesadilla para toda la vida. Cuando el zumbido se desvaneció, lo único que resonó en el aula fue el sonido de una respiración pesada. ¿Respiración? La duda se apoderó de la mente de todos. Después de todo, esa persona, Haruto, no parecía alguien que respirara con tanta dificultad. Eso no parecía muy elegante. Con cautela, alguien desvió la mirada hacia atrás, queriendo ver qué había sucedido pero temiendo la aterradora escena que podría presenciar. Pero cuando miraron hacia atrás, la espantosa escena que habían imaginado no había ocurrido. Midari todavía estaba de pie en el mismo lugar, sin ninguna herida abierta en la frente, ni materia cerebral salpicada. Confundidos, los estudiantes miraron hacia el fondo del aula y vieron un agujero notable en la pizarra. La bala se había desviado, pasando justo por la oreja de Ikishima Midari. Se acabó la apuesta. Sin duda, soy el ganador. Ikishima Midari, transfiere los 200 millones cuanto antes. Tengo que reunirme con el presidente. Haruto arrojó casualmente el revólver plateado sobre el escritorio y habló con indiferencia antes de darse la vuelta para irse. Espera. No. Esto no puede terminar así. Midari se acercó sin querer, intentando hacer que Haruto se quedara. ¿Cómo pudo esta apuesta terminar así? No podía aceptar este resultado. Sin embargo, en el momento en que extendió su mano, la mirada de Haruto cayó sobre ella y se congeló de inmediato. Esa mirada, más fría que la muerte misma, se posó sobre ella una vez más. Midari se desplomó en el suelo. La sensación de haber rozado la muerte en ese momento, sumada a esa mirada que parecía incluso más fría que la muerte, hizo que todo su cuerpo se relajara. Una mancha húmeda comenzó a extenderse debajo de ella. Al ver esto, Haruto se frotó la frente con exasperación. Su hermana realmente jugó de una manera muy desordenada. Se acabó la apuesta. ¿No lo entiendes? ¿Olvidaste la regla adicional que mencioné? Esta apuesta no tenía por qué continuar hasta que alguien recibiera un disparo. Tras decir eso, Haruto se dio la vuelta y salió del aula. Aunque Midari aún no había transferido el dinero, no importaba. La apuesta era válida, y si ella transfirió el dinero no era irrelevante. Seguramente, el presidente reconocería su victoria. Haruto todavía tenía que ir y someter al presidente. Solo cuando el sonido de la puerta cerrándose resonó en la habitación, los estudiantes volvieron a la realidad, como si despertaran de un sueño. Inicialmente, al igual que Midari, pensaron que el acto de Haruto de fallar intencionalmente el tiro iba en contra de las reglas de la ruleta rusa. Pero después de escuchar la explicación de Haruto, de repente entendieron. Bien, la condición para la victoria en esta apuesta era el número de balas vacías. Incluso si no se disparaba ninguna bala, si un bando conseguía 3 balas vacías, ya había ganado. Ya no importaba si la otra parte disparaba o no. De hecho, esto era obvio. Cualquiera que lo hubiera pensado un momento debería haberse dado cuenta. Sin embargo, no solo los estudiantes sino incluso la propia Midari no lograron comprenderlo en ese momento. Porque esto era una apuesta de vida o muerte. Sus nervios estaban abrumados por el miedo a la muerte. Solo cuando Haruto se los recordó, cuando el polvo se asentó, finalmente entendieron. Y al comprender la verdadera condición de victoria de la apuesta, todos sintieron una sensación de incredulidad. Esta condición de victoria, esta regla preestablecida y podría ser que Haruto ya se había preparado para apretar el gatillo al menos 3 veces desde el principio. Haruto. Incluso a riesgo de morir, insististe en terminar la apuesta de esta manera. Midari se quedó mirando fijamente el techo. Allí permanecieron los agujeros de bala de sus disparos anteriores. Has superado con creces mis ideales. Haruto, eres prácticamente un dios. Dios mío. Incluso una sola bala, por favor, dame dolor. Nadie más que tú puede hacerlo. Las lágrimas corrieron por el rostro de Midari. Mientras tanto, después de salir del aula, Haruto parecía un poco molesto. ¡Qué apuesta tan perfecta! Incluso con una condición de victoria tan despreciable, el maestro ganó de forma deslumbrante. Yumeko estaba emocionada, sus ojos carmesí brillaban de emoción. La condición de victoria de Midari no era tan simple como ganar la apuesta, morir también la habría satisfecho. Como había dicho Yumeko, ganar en condiciones tan injustas no fue una hazaña fácil. Sin embargo, Haruto había ganado sin esfuerzo. Al escuchar esto, Haruto extendió la mano y alborotó el cabello largo de Yumeko. Yumeko, no te vayas después de la escuela. Yumeko quedó atónita por un momento antes de sonreír y asentir. Al ver su reacción, Haruto suspiró nuevamente. No había ninguna alegría en intimidarla. Quizás buscaría a Eriri. Sacudiendo la cabeza, Haruto descartó esos pensamientos peligrosos. Maestro, ¿vas a apostar contra el presidente la próxima vez? Momobami Kirari. El presidente del consejo estudiantil de la Academia Yakao. Y sin duda, aparte de Haruto, ella era la más fuerte de la academia.
Ella era una gobernante inmensamente poderosa que disfrutaba ampliando sus experiencias. Por ejemplo, la razón por la que una vez hizo que alguien se sacara el globo ocular en una apuesta fue simple. Quería ver cómo se veía la parte posterior de un globo ocular. Después de todo, verlo en imágenes no era lo mismo que presenciarlo en la realidad, no contaría como una experiencia. Si no fuera por la existencia de Haruto, el objetivo final de Yumeko al transferirse a esta academia habría sido desafiar a Kirari. Haruto asintió y luego negó con la cabeza. Sí y no. La apuesta es solo un medio, no el fin. El objetivo es simplemente la dominación. Al escuchar esto, el entusiasmo de Yumeko no disminuyó en lo más mínimo. Está bien. Si es el maestro, incluso el proceso en sí es fascinante. Por favor, llévame contigo. Haruto asintió con indiferencia. Los dos caminaron hasta la sala del consejo estudiantil. La puerta, que normalmente estaba bien cerrada, en ese momento estaba abierta de par en par. Las largas mesas destinadas a los miembros del consejo estudiantil habían sido trasladadas a las paredes. La gran sala del consejo había sido despejada, dejando un vasto espacio abierto en el centro. Solo Momobami Kirari permaneció sentada en el centro, con la mirada fija en la puerta, claramente esperando la llegada de Haruto. En el momento en que la vio, Haruto levantó la mano y chasqueó los dedos. Una pequeña gota de sangre cayó sobre la frente de Kirari. El virus de luz negra la invadió instantáneamente y la infectó. Haruto no asimiló inmediatamente a Kirari, sino que permitió que el virus permaneciera latente. Después de todo, el juego se había jugado correctamente hasta el jefe final, no había razón para adelantarse e ignorar la historia. Para sorpresa de Haruto, Kirari sonrió, como si mostrara gratitud. Al parecer, su intuición era tan aguda que comprendió vagamente la decisión de Haruto. ¡Guau! Realmente llegó. Haruto se mueve a una velocidad asombrosa. Runa, con una pigoleta en la boca, desempeñó el papel de comentarista, por una vez no absorta en sus videojuegos. Haruto miró a la adorable niña. Sé lo que insinúas, pero la forma en que lo dices suena rara. Y tengo la sensación de que lo haces a propósito. Runa dio una sonrisa inocente, fingiendo ignorancia. En ese momento, Kirari se levantó y caminó hacia Haruto. Haruto, según nuestro acuerdo, has completado la apuesta de 1.000.000 a 1.000.000.000. Para ser honesto, nadie lo había logrado antes. Gracias por brindarme una nueva experiencia. Entonces, como prometimos, ahora puedes establecer las reglas y términos de nuestra apuesta. Todo vale. El puesto de presidente del consejo estudiantil, el control de Momobami Kirari como individuo, o incluso a toda la familia Momobami. Lo que quieras apostar, lo acepto con gusto. Kirari mantuvo su elegante sonrisa. Y, sin embargo, las palabras que pronunció fueron suficientes para dejar a cualquier persona con conocimientos totalmente sin palabras y estupefacta. Sin embargo, tenía la capacidad de manejar numerosos asuntos triviales de manera ordenada. Cuando Momobami Kirari dijo que podía usar a todo el clan Momobami como apuesta, la chica enmascarada detrás de ella instintivamente levantó la mano, pero finalmente la bajó. Haruto miró a la chica. Tenía el mismo cabello largo y blanco que Kirari, pero en lugar de estar recogido, le caía por la espalda como una cascada. Al observarla con más atención, se notaba que esta chica enmascarada tenía una figura sorprendentemente similar a la de Kirari. Haruto estaba familiarizado con ella. Momobami Ririka. Compartiendo el mismo apellido que el presidente del consejo estudiantil, en realidad era la hermana gemela de Kirari, aunque sus personalidades eran completamente diferentes. Momobami Kirari era una fuerza dominante, un gobernante, un león abrumador. Por otro lado, Momobami Ririka, aunque fuerte por derecho propio, tenía una personalidad tímida, más como un cordero gentil. Por supuesto, nada de esto importaba realmente. La razón por la que Haruto le prestaba atención a Momobami Ririka era que esta chica era una polifacética y cuidadosamente cultivada por el clan Momobami. Solía estar al lado de Kirari, gestionando innumerables asuntos dentro de la Academia Yakao. Chapter 119. Chapter 119. She's my beloved family, my twin sister. Add more to the bed. Y debajo de la máscara, su rostro podría considerarse de una belleza deslumbrante. Ella era una candidata ideal para secretaria. En realidad, Haruto había querido una secretaria capaz desde hacía bastante tiempo. Esta idea surgió cuando vio por primera vez a Ayasaka. Ayasaka era simplemente demasiado conveniente para usarla, dejando una huella imborrable. Pero, por desgracia, Ayasaka era demasiado leal a Kaguya Shinomiya. Usarla de vez en cuando estaba bien, pero arrebatársela de verdad provocaría su resentimiento. Haruto no torce la voluntad de los demás para satisfacer sus propios deseos egoístas. N/T. Anteriormente, había considerado preparar a Nao para el puesto. Pero, por desgracia, Nao parecía preferir ocuparse de los asuntos internos de la fundación. Y ahora, finalmente, había aparecido otro candidato adecuado.
Estos pensamientos pasaron por su mente en un instante. Haruto retrajo la mirada y volvió a mirar a Kirari. Ya que Kirari ha dicho tanto, no me contendré. Quiero al clan Momobami, y a esa chica. Mientras Haruto hablaba, señaló con el dedo a Ririka. La chica enmascarada se estremeció instintivamente al ser señalada. Bajo la máscara, su expresión revelaba un atisbo de pánico. Era evidente que Ririka Momobami no entendía por qué esta persona preguntaba específicamente por ella. Kirari levantó una ceja ante sus palabras. El clan Momobami no importaba. Después de todo, después de hoy, serían controlados sin importar nada. Pero en realidad quería a Ririka. El clan Momobami no es problema. Incluso supuse que Haruto los pediría, así que ya preparé la apuesta correspondiente. En cuanto a la apuesta, simplemente ponerte a ti ya es un trato rentable para mí, aunque sea desigual. Pero en cuanto a ella, Haruto-kun, ¿no lo sabes? Esta Ririka Momobami es mi hermana. Haruto levantó una ceja. Ah, ¿sí? ¿A alguien como tú le importa una hermana? Kirari negó con la cabeza. Haruto, no lo entiendes. Ririka es mi querida familia. Mi hermana gemela, después de todo. Haruto permaneció en silencio, esperando que ella continuara. Necesito que subas las apuestas. Kirari puso una expresión de dolor, como si estuviera haciendo un gran sacrificio. Ririka Momobami. Preguntas y respuestas. Aunque su rostro estaba oculto tras una máscara, todo su comportamiento se volvió visiblemente más sombrío. Haruto se rió entre dientes y agitó la mano. ¿Solo una apuesta arriesgada? Si ganas, te llevaré a presenciar personalmente 100 experiencias que nunca has tenido, ¿qué te parece? En la Fundación SCP, cada anomalía era una nueva experiencia para Kirari. Además, de todos modos no iba a ganar. Y una vez que ella estuviera en sus manos, él la habría presentado a anomalías tarde o temprano. Trato hecho. ¡Qué apuesta tan irresistible! Dijo Kirari con una sonrisa. En ese momento, los demás miembros del consejo estudiantil se quedaron sin palabras. Esta conversación fue simplemente escandalosa. Especialmente Runa. Había tantas cosas que cuestionar que ni siquiera sabía por dónde empezar. ¿Haruto-kun por sí solo valía un clan entero? Quizás incluso más. Querida familia, hermana gemela, y aún así el presidente la vendió con solo una apuesta extra. La lista de absurdos seguía y seguía. Mientras tanto, Yumeko se había infiltrado sigilosamente en las filas del consejo estudiantil. Acercándose a Runa, Yumeko susurró para recopilar algo de información. Vaya. ¿Quién eres? Ah, eres tú, esa mujer. Bueno, supongo que no hay daño en hablar. Runa se sobresaltó al principio, pero rápidamente reconoció a Yumeko. Después de todo, Yumeko había sido vista frecuentemente cerca de Haruto, apareciendo constantemente en informes de inteligencia, lo que la hacía bastante notable. En el pasado, Runa quizá no hablara mucho con Yumeko. Pero como estaban viendo las travesuras del presidente por diversión, no le importó. Los dos se llevaron bien. Entonces, Haruto-kun, ¿cuál será la apuesta? Kirari preguntó. Haruto se acarició la barbilla, pensando. ¿Qué tipo de apuesta debería utilizar para cerrar esta visita a la Academia Yakao? Tal vez recrear esa escena icónica. ¿Puede un color vencer a un full? ¿Un color mejor que un full? Solo si tu papá se convierte en conejo. ¿Y si es color y escalera? ¿Puede ganar entonces? Tos. Después de pensarlo un poco, Haruto descartó la idea. La gente de este mundo no entendería la referencia. Entonces, Haruto metió la mano en su bolsillo y sacó una moneda. Lancemos una moneda al aire. ¿Qué opinas? En el momento en que dijo esto, todo el consejo estudiantil lo miró desconcertado. ¿Lanzar una moneda? ¿Se decidiría el destino de los 4 grandes conglomerados financieros? Una apuesta sin precedentes en Japón lanzando una moneda al aire. Todos en el consejo estudiantil de Yakao eran muy hábiles. Aún así, incluso ellos creían que Haruto había perdido la cabeza. Cuanto más simple era la apuesta, más difícil era hacer trampa. Y si hacer trampa era imposible, entonces era pura suerte. Vaya, como se esperaba del maestro. Vaya, qué pata. No me copies. Y además, Haruto se ha vuelto loco. Otra persona se unió al coro de quejas. Kirari, sin embargo, simplemente sonrió. ¿Una moneda al aire? Decidir el destino del clan Momobami con una moneda al aire, qué experiencia tan novedosa. Bien, acepto la propuesta de Haruto. Pero ¿quién lanzará la moneda y cómo tomaremos la decisión? Lanzar una moneda fue sencillo. Pero si Haruto o Kirari lo voltearan, podrían manipular fácilmente el resultado solo con la técnica. Entonces, ¿quién lo lanzó y cómo lo eligió determinaría el resultado de la apuesta? Haruto hizo girar la moneda entre sus dedos y dijo casualmente. Tú, yo, da igual. En cuanto a la elección, antes de que caiga la moneda, puedes elegir el bando que quieras, y yo me quedo con los demás. La multitud miró a Haruto con absoluta incredulidad.
Esto fue como entregarle a Kirari un arma cargada, quitarle el seguro y presionarle la cabeza contra el cañón. ¿No fue esto simplemente un suicidio? Olvídense del presidente, incluso los miembros del consejo estudiantil confiaban en que podían calcular el resultado de un lanzamiento de moneda. El punto más alto de la moneda, su cara visible en la cima, su movimiento al caer. Todo esto podría calcularse. En tales circunstancias, dejar que Kirari eligiera después de lanzar la moneda garantizaba una victoria del 100%. Kirari hizo una pausa por un momento antes de sonreír y asentir. Entonces, le dejaré la oportunidad a Haruto y yo tomaré la decisión. Haruto asintió y luego lanzó la moneda al aire. La moneda de oro giraba rápidamente mientras subía. Todos contuvieron la respiración y la mirada fija en la moneda. En su punto más alto, la cara de la moneda era claramente visible. Cara. Conversión de altura en energía cinética. Los números rodaron en sus mentes y todos llegaron a la misma conclusión. La moneda daría vueltas 142 veces y 2/3 antes de caer. Rebotaría 4 veces y giraría durante 5,2 segundos. Y al final, cae en cruz. Los ojos de Kirari se detuvieron en la moneda por un momento antes de centrarse en Naruto. En su rostro no vio ninguna expresión. Ninguna tensión, ninguna presunción, ningún miedo, nada. ¿Estaba tan seguro? Elijo cruz. Mientras Kirari pronunciaba sus palabras, se escuchó el crujido de la moneda al caer al suelo. Todos siguieron la mirada de la moneda al rebotar. Después de 4 rebotes, finalmente. Ante los ojos atónitos de la multitud, la moneda de oro permaneció en pie en el suelo. Una moneda en pie, un resultado improbable pero no imposible. Pero todos lo sabían y esta moneda nunca estuvo pensada para permanecer en posición vertical. Los cálculos eran absolutos, a menos que... ¿Cómo decirlo? De todas las veces que Haruto ha hecho trampa, esta es la más descarada. Jeje, el maestro sí que tiene un sentido del humor muy retorcido, y además es bastante ingenioso. Al principio ni me di cuenta. Quan Luna y Habami Yumeko comentaron desde un costado. En ese momento la moneda cayó en un hueco entre las tablas del suelo. Fue precisamente porque quedó atrapado en el hueco que permaneció en pie. Y esta era la sala del consejo estudiantil de la Academia Yakao. ¿Un hueco en las tablas del suelo? Eso era completamente imposible. Entonces, y esa brecha claramente fue creada por Haruto. Pero ¿cómo se contabiliza esto? ¿Es un empate? Haruto buscaba un intercambio de apuestas, ¿no? Runa tenía curiosidad. Después de todo, ese Haruto no parecía del tipo que intercambia beneficios con los demás. Claro que gana el maestro. Porque la condición inicial era y Yumeko sonrió mientras hablaba. Todos recordaron las condiciones originales de la apuesta. El presidente elegiría un bando y Haruto se quedaría con el resto y el restante. Se dieron cuenta de algo. Todos habían pasado por alto una trampa lingüística tan simple. El resto del lado opuesto no solo fue cara, también incluyó este escenario exacto. Kirari había perdido, pero aún así seguía sonriendo. Ella se acercó a Haruto, se agachó y recogió la moneda. Parece que Haruto ha ganado. Entonces, según la apuesta, el clan Momobangi estará ahora bajo tu cuidado. Chapter 120. Chapter 120. Containment Sites Established, Foundation Expanse. Por favor, no me mires con esa expresión de víctima. No voy a hacerte nada raro. Haruto suspiró impotente. Frente a él estaba Ririka, que se había quitado la máscara. Tal como Haruto lo sabía, debajo de la máscara blanca había un hermoso rostro sorprendentemente similar al del presidente del consejo estudiantil. Sin embargo, aunque Kirari exudaba una belleza agresiva y dominante, Ririka desprendía un aire de fragilidad. A primera vista, una chica dulce y delicada. Pero en ese momento, su expresión distaba mucho de ser adorable. Una mezcla de miedo y temor, parecía una doncella indefensa a punto de ser aprovechada. Sí, la apuesta había terminado. Kirari ya había sido asimilado por Haruto, convirtiéndose en su posesión. Sin embargo, Haruto no se había entrometido demasiado en Kirari ni la había alterado demasiado. La presidenta poseía una intuición extraordinariamente aguda, un talento excepcional. Interferir precipitadamente y hacer que perdiera este talento sería una pérdida significativa para Haruto. Después de eso, Kirari usó su autoridad como cabeza de familia para convocar a todos los miembros principales y secundarios del clan Momobangi. Sin lugar a dudas, todos fueron tomados por Haruto. Bajo la influencia del virus de luz negra, el clan Momobangi ahora estaba más unido que nunca, convirtiéndose en un activo poderoso para Haruto. A partir de entonces, uno de los 4 grandes clanes financieros y su inmensa riqueza y estatus servirían a Haruto y contribuirían a la fundación SCP. Haruto actuó rápidamente, utilizando los recursos del clan Momobangi para establecer nuevas instalaciones de contención. En la fase inicial se crearon 9 sitios en todo el mundo.
Entre ellos se encontraban lugares en Japón, el país del norte, Estados Unidos y la ciudad de Roma, ubicados estratégicamente en importantes potencias mundiales. Con esto, cuando las anomalías fueron contenidas fuera de Japón, ya no hubo necesidad de transportarlas de regreso. Esto redujo significativamente el riesgo de violaciones de contención durante el transporte. Además, se establecieron instalaciones de contención en las afueras de Japón y en sus fondos marinos. Una vez completado el sitio en las afueras de Japón, ciertas anomalías altamente peligrosas, que podrían causar muchas víctimas o incluso alterar el paisaje en caso de brote, se transferirían a este sitio remoto para su contención, minimizando los riesgos de falla de la contención. Estas anomalías incluían SCP-096, el chico tímido. SCP-2662, Tulu. El gusano grotesco, la raíz de los titanes. Aunque el control de Haruto redujo en gran medida las posibilidades de una brecha de contención, si estas anomalías se produjeran en una zona poblada, las consecuencias serían inimaginables. Mientras tanto, el sitio del lecho marino en alta mar en Japón fue designado para anomalías de alto valor de investigación. Un gran número de investigadores se trasladarían allí. Las anomalías transferidas incluyeron el comedor atracón Rice Kamishiro, Goul, SCP-500, la panacea. El personal transferido incluyó Mierioyama, Aya Ibara. Además de construir nuevas instalaciones de contención, se puso en marcha otro proyecto importante. Utilizando la riqueza y la influencia del clan Momobami, la Fundación SCP compró una isla frente a la costa de Japón. En esta isla se construiría una academia, llamada provisionalmente Academia Starsea. Esta academia atendería específicamente a estudiantes adolescentes, con una inversión que superaría incluso a la prestigiosa Academia Yakao. ¿Y el requisito de entrada? Posesión de habilidades sobrenaturales. Sí, esta era una academia diseñada específicamente para contener y regular a los individuos afectados por el síndrome de adolescencia. También fue el sueño que Haruto una vez le había prometido a Shunsuke Otosaka. Una vez que se complete la Academia Starsea, Shunsuke Otosaka y otros pacientes con síndrome de adolescencia ya no tendrán que vivir en unidades residenciales del sitio de contención. Aunque las condiciones de vida en los lugares de contención eran más que lujosas, su exterior estaba reforzado con aleación, pero sus interiores estaban llenos de materiales orgánicos, diseñados para parecerse a calles normales. Cada zona residencial contenía un enorme jardín central, con una cúpula transparente que simulaba el sol, la luna y las estrellas. Los espaciosos jardines, la exuberante vegetación y los paisajes florales lo hacían indistinguible del mundo exterior. Estos alojamientos garantizaron que el personal de la Fundación SCP pudiera permanecer indefinidamente sin experimentar estrés psicológico, manteniendo el bienestar mental. Aunque la Academia Starsea era esencialmente una unidad de contención más grande, al menos proporcionaría una mayor sensación de libertad. Con esto, Haruto había cumplido la promesa que le hizo a Shunsuke Otosaka. Con tantos proyectos en marcha a la vez, incluso el poderoso clan Momobami estaba sintiendo la tensión. Por supuesto, esto no fue un gran problema. La Fundación SCP no era solo un pozo de dinero. De hecho, incluso una fracción de sus avances científicos podría causar un frenesí mundial. Anteriormente, la Fundación SCP carecía de influencia externa, lo que la hacía vulnerable a la avaricia de otras facciones. Si hubieran revelado su investigación antes, habrían tenido que luchar contra todas las grandes potencias, una por una. Es demasiado problemático. Pero ahora, con el clan Momobami actuando como su cara pública, la Fundación podía permitirse revelar un poco. Así, Momobami Pharmaceuticals anunció el desarrollo de una nueva cura contra el cáncer. En realidad, era un disolvente Goul, uno diluido con solo el 0,1% de su potencia original. Incluso el solvente Goul 3, a pesar de las fuertes restricciones, aún no ha podido ser revelado. Causaría un trastorno global. Además, Momobami Energy anunció la invención de la batería de plasma frío. En realidad, fue solo un subproducto del reactor ARC, al que se le eliminaron por completo sus componentes de reacción nuclear fría. Esta tecnología solo mejoró ligeramente la eficiencia de las baterías existentes, reduciendo la pérdida de energía y aumentando la capacidad de almacenamiento. Pero el resultado fue una asombrosa mejora del 573% respecto a las mejores baterías del mundo. Estas dos innovaciones hicieron que el poder financiero del clan Momobami se disparara de la noche a la mañana. Anteriormente, el clan Momobami era una fuerza dominante en Japón, pero solo un nombre reconocido a nivel mundial. En ese momento, el grupo financiero Momobami era una potencia de renombre mundial y las corporaciones acudían en masa a invertir. Y no había lugar para la guerra corporativa. En la Tierra, ¿quién se atrevería a desafiar al grupo Momobami? Cualquiera que lo intentara, la Fundación SCP lo eliminaría.
Con esto, los recursos financieros previamente limitados del clan Momogami se recuperaron rápidamente, superando su punto máximo. Pero no nos desviemos del tema. Las diversas construcciones de la fundación se pueden discutir más adelante. Ahora mismo, Haruto todavía estaba lidiando con Momogami Ririka. Después de entregarle a su amada familiar, su hermana gemela, a Haruto, el presidente simplemente la empujó a sus brazos. Entonces, sin pensarlo dos veces, se dio la vuelta y se fue a ocuparse de los asuntos del clan Momogami, ignorando por completo el destino de la temblorosa chica. Como resultado, Ririka estaba aterrorizada, temblando, pero sin atreverse a resistirse. No soy ningún tipo de demonio, así que por favor relájate. Haruto la tranquilizó. Ririka parpadeó y miró a Haruto. Ella realmente quería decirle al joven que estaba frente a ella que él era mucho más aterrador que cualquier demonio. Como hermana gemela del presidente, Ririka siempre había sido como su sombra. Desde su nacimiento, había seguido a Kirari, ocupándose de asuntos triviales para ella. Como sombra, comprendía mejor que nadie lo aterradora que era Kirari. De hecho, el clan Momogami originalmente no tenía una familia principal. Todos llevaban el mismo linaje del clan Momogami. Y en esta generación, el clan se había dividido en una cantidad aterradora de ramas, cientos de ellas. Además, con la genética superior del clan y sus abundantes recursos de entrenamiento, no había ni una sola persona común entre sus descendientes. Entre estos cientos de monstruos, el que salió victorioso fue Kirari. Ella había aplastado casi por completo a sus compañeros, pisoteando a esos monstruosos rivales y reclamando el dominio sobre el clan. A partir de ese momento, Kirari se convirtió en la cabeza del clan, estableciendo la familia principal. Ririka, tras presenciar este proceso de primera mano, sentía una reverencia casi ciega por Kirari. Y también había presenciado cómo Haruto lo derrotó sin esfuerzo y se apoderó del clan Momogami como botín de guerra. Con eso en mente, ¿cómo podría Ririka no estar aterrorizada de Haruto? Además, la había solicitado específicamente por su nombre y esto solo hizo que Ririka entrara aún más en pánico. A Ririka no le preocupaba especialmente la devoción. Sin embargo, lo que temía era que Haruto jugara de una manera bastante extrema. Después de todo, alguien como Kirari ya tenía una forma escalofriante de hacer las cosas. Y Haruto, que era incluso más fuerte que el presidente, si jugara de forma retorcida, sería bastante normal. ¿Puedo preguntar, Haruto-sama, cómo piensa utilizarme? Ririka preguntó en voz baja. Al ver su preocupación, Haruto simplemente suspiró y extendió la mano para alborotar el cabello blanco de la chica. No te preocupes, no es diferente a cuando estabas al lado del presidente. Solo como secretaria, nada más. Estoy segura de que serás más que capaz, Ririka. Te solicité al presidente porque valoro tus habilidades. No haré nada excesivo. Traducción. Eres una herramienta muy útil. Al escuchar esto, Ririka miró a Haruto confundida y sorprendida. Ella no esperaba que este gobernante, que era incluso más fuerte que Kirari, realmente dijera algo tan gentil. Si es así, me siento aliviada. Soy buena en asuntos varios, así que, Haruto-sama, déjame todo a mí. Me aseguraré de que estés satisfecho. Ella habló con una sonrisa amable. Haruto asintió con aprobación. Y entonces, inmediatamente le entregó una enorme pila de documentos y papeles. Ririka. La pila de materiales y documentos consistía principalmente en asuntos personales de Haruto. Esto incluía sus estudios y exámenes en Sobuhai, solicitudes de licencia para la Academia Yakao, arreglos de publicación para las obras de Takatsuki Izumi, reseñas de compañías de ídolos y numerosos asuntos relacionados con mujeres. La sonrisa de Ririka se congeló en su rostro. Ella ya había empezado a arrepentirse de las atrevidas palabras que acababa de pronunciar. Solo estaba siendo educado. ¿Realmente tenías que tomártelo en serio?